Bueno, empezamos un especial muy especial porque muchos de vosotros y vosotras nos habéis comentado en redes que queríais, como ya hemos hecho con Nintendo Switch, un especial de importaciones, Asia, Japón, Corea, bueno, más lo que sería Oriente, el Oriente del más al este, el cual pueda ser jugado en PlayStation 4. PlayStation 4, es decir, PlayStation 4. Bueno, para ello he seguido un criterio. He preparado un par de especiales de 120, 130 títulos por especial. El criterio es de que el juego no tiene que haber salido de manera física en PlayStation 4 en Europa. Puede haber salido en Estados Unidos, por ejemplo, Limited Run, etc. Porque hay gente que prefiere, por ejemplo, comprar el juego en Japón o en Asia, son más económicos, o simplemente porque les gusta más, a comprarlos a tiendas como Limited Run o las versiones americanas. Ese es el criterio que he seguido. O, por ejemplo, juegos que han llegado a salir aquí en PlayStation 5, pero no han salido en PlayStation 4, y la gente prefiere tenerlo en PlayStation 4. Por ejemplo, un ejemplo, que lo vamos a ver hoy en el directo, el Metaphor que salió en Asia completamente en inglés, con todos los idiomas en el Blu-ray, carátula y contraportada, hecho desde Asia para el público occidental, para PlayStation 4, que aquí no salió. Eso va a ser uno. Así que vamos allá, vamos a compartir pantallita. Muy buenas, Vittorio, y todos los que vais llegando. Vamos a compartir pantallita y espero que os guste. Hay un poco de todo. Eso sí, igual notáis fatal a ciertos títulos. Hay bastante título de fanservice. He eliminado unos cuantos. Juega algunas visual novels un poquito más picantonas y tal. El tema fanservice lo he intentado eliminar porque hay bastante también de PlayStation 4. Alguna cosita hay. No tan picantona. Pero sobre todo vais a ver mucho Dungeon Crawler. Bueno, ya lo veréis. A ver qué os parece. Muchos ya los conoceréis y cosas muy interesantes que no nos llegaron por aquí. Por ejemplo, este juego de Success y que Dispatch Games sí que distribuyó en Estados Unidos, pero que aquí no llegó. Que es este juego, el Sibarial Delta. Un jueguecito que es brutal, que nos llegó en la época de PlayStation 2 y esta remasterización con muchísimos añadidos que llegó para PlayStation 4 y Switch. De hecho, para los más a buscadores que tenemos aquí a Barugón, que igual no sé si querrá buscar la edición coleccionista con mini disc, mini vinilo, que es la edición Surround japonesa, eso existe. Y además creo que lleva subtítulos en inglés, la edición japonesa también. Juegazo, juegarral. Yo tengo esa edición, además, se vendió muy baratita desde Play Asia. Muy buenos momentos aquellos. Inicio de generación de Switch. Y en un momento de Play 4 que iba ya descendiendo, mucha cosita se pagaba bastante poco. Este Sibarial Delta, juegazo, con muchos añadidos, se puede jugar en cooperativo. Si queréis la versión americana, también existe. Y ahora vamos con dos marranadas, para mi gusto, porque por parte de Koei. Es que no sacaran los Fatal Frame, los Project Zeros como los conocemos aquí en Occidente, más bien en Europa, juegarrales de Survival Horror, el Maiden of Blackwater, que salieron para Switch y PlayStation 4 y PlayStation 5, pero estas versiones no las vimos aquí. Y estas versiones asiáticas, Asia, tengo aquí, sí, las versiones Asia incluyan el idioma inglés. Para aquellos que queráis importar, que sepáis que esto existe, que no ha desaparecido, todavía hay stock en Play Asia. Es verdad que hay muchos juegos de PlayStation 4
que me ha costado encontrar mucho juego porque ya no hay stock en ningún sitio. A veces no hay ni stock ni siquiera en eBay. Hay mucho título de importación con idiomas desaparecido. Sí, este primero por descarga, sí, Barbón. Este primero es por descarga, no el segundo. Pero el primero sí. Tanto para Switch como para Play 4. Este lo pillaste, Sunrubber. Nosotros también. Este lo pillamos para Switch. ¿Lo dudabais? Sí, Maite, un Shum. Y además muy bueno, el Sibariar. Y luego nos llegó al poquito tiempo, al año siguiente, el Mask of the Lunar Eclipse. Este lo hicieron mejor. Este ya venía todo en el Blu-ray cartuchito. De la japonesa no he encontrado la confirmación. Es que no creo que no venía, creo que es que Koei en las versiones japos no llega a incluir nunca el idioma inglés en la mayoría de sus títulos. No pasa como con Capcom u otros editores, que Bushiroad ahora por ejemplo lo está haciendo muy bien, y otros editores como City Connection, otros tantos en japoneses que ya en sus títulos editados en físico están metiendo idiomas extranjeros. Pero Koei no era de ese talante, ¿no? Tampoco puedo confirmar nada. Hay mucho desconocimiento también en mucho título, Hay títulos que, por ejemplo, han salido en Corea, muy desconocidos, que llevan inglés. En Switch creo que tampoco, Baru, Creo que tampoco. Bueno, ahora de lo poquito que vais a ver, un poquito de fanservice, pero sé que hay mucho amante de los Dead or Alive. Un juego que además, una franquicia que esta stream llegó a PSP. De este juego para jugar a volei con las personajes luchadoras de Dead or Alive. Y bueno, para que el que lo quiera, esto existe. Versión asiática completamente en inglés. Para los que quieran jugar con las chicas, darse un chapuzón y jugar a volei. Y hacer minijuegos. Bueno, ya sabes. Hola, Colby, guapetón. Colby, ¿te lo vas a pedir por San Valentín? Hombre, es un juegazo, Es un juegazo. Llegó el momento del stream. En el mejor momento del stream, Bueno, y el otro juego de Dead or Alive que sale ahora, creo incluso esta sí que no, tampoco la japonesa, es la inglesa solamente, la asiática. Es que hay mucha gente que la espera como agua de mayo. Es un juego como los juegos antiguos de los Tokimeki Memorial y del estilo. Es juego de citas. Es un juego para tener conversaciones con personajes de Dead or Alive. Es un tipo de juego muy común en Japón. Lo curioso que hayan decidido que sea los Dead or Alive, curioso. Y también curioso que además en Asia hayan decidido también meter en inglés una versión para Occidente. Bueno, hay gente que es amante de este género. Sí, Asia. Dead or Alive es Asia. Koei, ya como comento, Koei en Japón no mete idiomas extranjeros. Pero ahora vamos con un pack guapísimo de Koei Tecmo y son los Ninja Gaiden. Los Ninja Gaiden, la Master Collection, que esta es de las pocas que me acuerdo, de las poquitas ediciones de Koei que sí lleva idiomas inglés en Blu-ray o cartucho, si decís PlayStation 4 o Switch, la edición japonesa, de lo poquito. Este recopilatorio, lo digo para grupo, si no lo tienes, la ves baratita en Japón, esto lleva inglés, este recopilatorio con los tres, Ninja Gaiden, y también la asiática. La asiática, si os interesa, bueno, además creo que lleva idioma castellano, idioma español. Si no me acuerdo mal, lleva idioma español. Sí, Evil, sí, lleva español. Toda la razón. Lleva en español. Fue un añadido muy guapo.
¿La pillaste ya el año pasado? ¿Hiciste bien los deberes, guapo? Si no, sí. Además me acuerdo que... Mira, yo os voy a contar un caso. Nosotros pedimos la edición a un vendedor externo en Amazon Japón que enviaban a través de Prime, ¿no? Pillamos el Ninja Gaiden, la edición japonesa de Switch, el Collection, hace 3 años. Mira, estos son los juegos que llevan. Y nos lo envía. Lo curioso que el vendedor estaba afincado en Canadá. Y qué cosa más rara. O sea, me parecía que era una tienda japonesa. Me lo envían desde Canadá a través de Prime, pagado con Prime Japón. O sea que todo estaba incluido, ¿no? Nos llega a casa, es verdad que tenía todo pagado, pero nos enviaron la edición asiática. La edición asiática, a diferencia de la japonesa, que lleva las portadas en inglés. Portada en inglés, contraportada en inglés. Es mejor en teoría, pero claro, yo pedí la japonesa. Digo, ¿qué pasa? Hice un escrito y el propio vendedor, no tuve ni que acudir a mediador de Amazon. No te preocupes, te devuelvo el dinero. Lo sentían mucho y me devolvieron el dinero. O sea que bueno, ahí ganamos un poquito. Pero claro, yo le pedí la japonesa, salí ganando. No sé por qué me miraron la asiática. Que además la asiática me acuerdo que era más cara que la japonesa. Eran 15 o 20 euros más cara. Precisamente porque habían hecho una edición especial para Occidente con carátulas en inglés. Hola Macarra, guapo. Aquí os dejo el canalcito de Macarra. A tope. De YouTube. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, para aquellos que quieran jugar al Metaphor, el Fantasio, o simplemente lo quieran coleccionar en su consola favorita, que sea PlayStation 4, hay una versión para la misma, hecha para el público occidental en Asia, la asiática, completamente con todos los idiomas, incluido el español. Una triunfada. Bueno, en un principio estaba planeada la salida desde Playón, incluso se abrieron fichas de sacar también el juego para PlayStation 4 en Europa y Estados Unidos, y al final desistieron de sacarlo, una pena. Así que si lo queréis el Metaphor de Fantasio para Play 4, aún sigue disponible en Asia. Sí, la japonesa también es multi. En este caso tienes tu razón, Colvio. La diferencia de la japonesa a la asiática viene totalmente en inglés. Lo que es el lomo, la contraportada, todo. Está hecho para el público occidental. La verdad es que se agradece cuando no dominas katakana y el tema, los kanjis, ¿no? Y el hiragana, ¿no? Si no lo dominas, cuando tienes unos cuantos lomos, no te enteras de nada. Empiezo a agradecer a veces que lleven el lomo en inglés. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. También desde Japón, esto es la edición japonesa. Esta Baru, tenla en cuenta, porque esto ha salido en Japón con el idioma inglés, en el Blu-ray por lo menos, que yo sepa, con los Stalker, los Trilogy. No entiendo por qué no ha llegado a salir esto en Occidente para PlayStation 4. Es muy extraño. De hecho, sale ahora la versión de Switch, aunque la versión de Switch tiene un problema, que es viene el contenido a medias, es decir, solo viene es como una especie de launcher. Casi todo el contenido es de descarga en el cartuchito. Una pena. ¿Te encanta? Este también lo compré de salida. Nos llegó una base de Amazon Japón. Lo reservamos y este se vino. Ya vi que era difícil que saliera. Y no entiendo por qué. Que no le hayan dado a este tipo de título en Europa. Creo que hubiera vendido relativamente bien. Más que en Japón, creo yo. Bueno, un juego que ya tiene sus años, 7-8 años, el Bullet Girl Fantasía, cuando empezó Asia a mirar a Occidente. Empezaron a sacar títulos con carátulas en inglés, contraportadas en inglés, con todos los idiomas, y este es uno de ellos, el Bullet Girl Fantasía, juego que sacaron para Play 4 y Vita.
Sí, Baru, es lo que hablamos. Es muy raro lo de este juego, ¿eh? El que acabamos de ver es muy raro. Siendo un shooter en primera persona, muy enfocado al público occidental, sobre todo. Muy extraño. Bueno, este juego de fantasía es... vas con chicas y matas todo lo que se menea. Vas con tus metralletas con faldas. O sea, van de colegialas. vas con colegialas matando todo lo que se menea. Este bullet que es fantasía. Zombies, orcos, todo lo que tú veas. Lo que creáis. Bueno, el Ender Magnolia. Están en la lista. Bueno, el Ender Magnolia. Bueno, confirmado que lleva español la versión japonesa. Tenéis la posibilidad de la asiática o japonesa. Porque hasta hace muy poquito la japonesa no se podía confirmar nada. Lleva, parece que hasta español. Así que ya lo sabéis. El Ender Magnolia sigue la estela del primero, Ender Lilies, que también salió en Japón con todos los idiomas. Parecía que el segundo no querían hacerlo, pero al final sí. Y lleva todos los idiomas, también la japonesa. Juegazo, por cierto, que hicimos la review en el canal hace unos meses. Con esa primera en Early Access. Me encantó, me gustó muchísimo también. Muy guapo. Estéticamente hay gente que le gusta menos. Yo no sé, yo lo vi guapo. Me sigue gustando, más oscuro quizá. El primero es una maravilla y este también, Baru. Me gustó mucho cuando lo jugamos en directo. Me gustó mucho. De hecho, Eva me tuvo que dar 2 toques. Teníamos que ir a cenar. Me tuvo que decir, venga, suelta ya el mando que nos vamos a cenar. Bueno, los Yakuza. Lamentablemente hay 2 juegos que no llegan a Europa para Play 4. Que es el nuevo, el Piratas Yakuza, el Like a Dragon Pirate. Yakuza en Hawái. Sabéis que también sale en Estados Unidos, eso sí, está en Play 4. Pero Europa se queda sin la versión de PlayStation 4. Solo sale para PlayStation 5. Y Sega lleva ya 3 añitos que todos sus juegos les está metiendo todos los idiomas disponibles que dispongan. Si tiene español lo llevan. Está pasando como pasó en un principio ya en Play 3 con Capcom. La verdad que eso es una alegría que den esas facilidades al que quiera importar o obtener sus juegos, sea la versión que sea. Y por lo que parece ha salido muy bueno. Vuelve al gameplay más Like a Dragon, el clásico, el beat'em up, el dar tortas a cholón. Y este es uno a tener en cuenta. Y ahora vamos al que hizo más daño, que este solo se ha quedado la versión asiática y japonesa. Tenemos la versión asiática de este Like a Dragon Gaiden, que viene completamente en inglés, contraportada y portada y el lomo, y luego la japonesa. Las dos llevan todos los idiomas, y en Occidente, Estados Unidos y Europa llegó solo digital. Una decisión tanto extraña después de que los Yakuza estén en bocas de todos y la gente los esté comprando. Y estos, ya os digo yo que estos son unos must have y obligados en la colección de Play 4 de un servidor. Estos los... Bueno, me tiene que llegar la versión americana del Yakuza en Hawái. Y este sí que lo compré de salida a la inglesa. Este sí que lo quería sí o sí. Juegazos. Sol Cresta. De Platinum Games. Bueno, conjuntamente con Hamster, esa pseudo continuación a través de como Hideki Kamiya, que quiso sacar, y bueno, Yuzo Koshiro, ¿no? Todo el equipo de Platinum. Este Sol Cresta, sabéis que también salió por Limited Run, pero tenemos las ediciones de Super Deluxe japonesas para Play 4 y Switch. De este juego, que a ver, no está mal, ¿eh?
He escuchado, he visto análisis, comentarios que un poco defraudados y no sé qué esperaban de un Sol Cresta. No sé, esperaban, no sé, el advenimiento de Cristo, el renacimiento de otro dios, o no sé lo que esperaban, pero que no deja de ser un shoot 'em up muy clásico, corte muy clásico, buen hacer, muy divertido y que está guapo. No sé, yo lo que esperaba de él lo tengo con este juego. Pero bueno, a gustos colores. Dice Colvio que lo tiene pendiente de jugar el Like a Dragon. Puf, si te dijera, mira que nosotros jugamos juegos, Colvio, y lo que nos queda por jugar. No se puede. No se puede todo. Bueno, quizá esto le puede gustar más a Baruch Orgón. El pack donde vienen 2 juegos de esos juegos raros japos que vienen totalmente en inglés en Blu-ray. El Exit 8 y el Platform 8, que no deja de ser un puzzle. Es decir, es un tema laberíntico el cual tienes que intentar escapar, ¿no? Encontrar la salida, ver dónde está el problema, dónde está esa puerta donde poder salir en ese bucle interminable, ¿no? Vienen los 2 juegos, el Exit 8 y el Platform 8. De hecho, nosotros lo compramos de salida en Japón, en Amazon Japón, y con el pre-order nos mandaron un montón de pósters de Metro japonés. Los enseñamos en el directo, un montón de pósters grandes, 5 o 6 pósters de los que se ponen en los andenes y en las bocas de túnel de los túneles de allí en Japón. Guapísimo. Te decepcionó el Exit, Corio. Yo los tengo que jugar, Yo, a ver qué tal. Dicen que son muy interesantes. No, son cortitos, pero faltan muchas cosas en los finales, Colio. Bueno, son juegos experimentales dentro de lo que... Además, sale muy bien de precio, Sale muy bien de precio. Y otro problema tuvimos con este lanzamiento, el Atelier Marie, el primero que hicieron el remake de ese juego de Play 1 de Alchemist of Salzburg, que luce muy guapo. Lo sacaron para Play 4 y Switch y decidieron la gente de Koei que no saldría físico en Occidente. Si lo queréis, la edición asiática es la que lleva el idioma inglés, la japonesa no, es la asiática. Pues os interesa que sepáis que esto existe y que luce muy bien. El Atelier Marie Remake. Mucho más cute. La verdad es que es muy guapo. A nivel de port está muy bien. Otra decisión que no se entendió porque estaban funcionando muy bien los Ateliers. Están vendiendo más que nunca. Y que no le llegara a salir. Sí, Colvio, hay mucho título. Mira, he elegido, son unos 240, 250 títulos para Play 4. Que vais a ver en estos hoy y mañana. Hoy es el primer volumen y mañana es el segundo volumen. Me he dejado algunos de por medio, sobre todo muchos de fanservice. Y algunos de juegos menores que quizá no quería hacer. A ver, quizá pueden llegar a 300... o 200, a 20 o 30, 40 títulos más, rascando mucho podría sacar. No mucho más. A pesar de que, por ejemplo, Switch tiene 3 veces más o 4 veces más. PlayStation 4, el problema de Play 4 es que llegó tarde a la vorágine de importación extranjera. Las empresas cuando vieron... empezó PlayStation 4 a meter sus títulos, empezó Capcom, Sega, algunos títulos empezaron a meter sus idiomas, pero cuando Play Asia y otros editores asiáticos empezaron con Switch y empezaron a ver el gran volumen de venta al extranjero, a Occidente, se volcaron muchísimo con Switch. También, por ende, muchos juegos de Play 4 también se nutrieron de poder meter esos idiomas, ¿no? Por ejemplo, lo que le está pasando a Play 5 ahora, que Play 5 muchos títulos están en Japón o Asia
si no salen aquí da igual, porque te vienen con todos los idiomas. Que eso está muy bien. Dice Colview, si hay mucha novela visual con inglés. Sí, bueno, he metido novelas visuales muy interesantes, ¿eh? El Noxia, el Daedalus, hay juegos muy guapos, novelas visuales de terror, investigación, quizá las más ñoñas, quizá algunas no las he puesto, pero vais a ver muy buenas. Por ejemplo, los Friendly Right, las 3 trilogías que no llegaron a Europa. A ver, la primera no salió de Japón. El primer Friendly Right con los 3 primeros, los clásicos de Game Boy Advance, que luego se hicieron los ports para DS, los que incluían español, que lamentablemente no incluyó Capcom en su versión final en Play 4 y Switch, el Ace Attorney Trilogy, salieron en Japón y no salieron en Occidente, salieron en Occidente en digital. Cosa extraña, bueno, la gente se quedó, bueno. Después, el siguiente pack, que sería el Ace Attorney, el Apollo Justice, el Ace Attorney Trilogy, que serían los otros 3 siguientes de la saga. Estos juegos sí salieron, por ejemplo, en USA y Japón. Es decir que Japón sí que los podéis comprar. Incluso hubo un pack Naruhodo, el Naruhodo Collection, que sacaron en Japón. Lo digo por si le interesa al bueno de Barugón. Hay una edición, el Naruhodo Collection, que es un pack, una cajita con los 6 títulos. Vienen los 2 Blu-rays, los 2 juegos, los 2 Blu-rays en la misma cajita. Que supongo que igual en alguna tiendecita de por ahí, para ti igual se puede encontrar. Al igual que le pasó al Great Ace Attorney, esos 2 juegos de 3DS que no vimos en Occidente de ninguna manera. Estos fueron exclusivos japoneses mucho tiempo, hasta que Capcom los recuperó y por fin tradujo al inglés y los trajo a Occidente en digital, aunque sí hubo versión en USA. Europa de nuevo se quedó sin ellos. Europa se quedó sin estos 2. Capcom haciendo sus cosas rarunas, ¿eh? Hola Shinra Guapetón. Haciendo sus cosas rarunas. Es decir, que estos 3 los tenéis en Japón. Los 3 packs, 2 de ellos en USA. Pero lo curioso, no he metido el cuarto, el último que ha salido, el Investigations, porque ese sí ha salido, el que menos interés puede generar. Ese ha salido en Europa y se ha distribuido en España, en Play 4. Son cosas, dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No se pueden entender. Son cosas que dices, ¿estos publishers saben de qué va esto? ¿Saben de qué va esto? Además, hace unos meses, cuando PlayStation 4 está en su peor apogeo, dices, no lo entiendo. Y no sale la versión de Switch, que sí ha salido en Estados Unidos. Que Switch vete mucho más en este tipo de juegos. Son cosas que yo jamás entenderé en la vida, ¿eh? Dice Colby, yo también tengo los pendientes de pillar los japos. Ya me mataste con la caja FOMO, generando una... Sí, es una caja muy chula. He visto que todavía hay stock en algunos sitios. Colby, lo siento. Dice Barugón, tengo los 2 primeros. El Chronicle lo sacaron en Japón en el último viaje. A ver si este lo veo barato. Creo que sí, al ser más para Japón no tan novedoso, porque sí que lo estuvieron en 3DS, igual sí lo encuentras baratito, Baru. Sí, Capcom hace las cosas extrañas, más no poder. Sí, cuando sacaron el Xenosaga 2, eso del Xenosaga 2 no me lo... Tuve que importar el 1 y el tercero americano para poderse ver, o sea, para poder jugar la trilogía de verdad, ¿no? Eso fue una matada brutal. Aquello que nos hicieron en PlayStation 2, Colby. Una cosa es que no se entendían. Bueno, ahora vamos con los Super Robot Wars. Menudo pollo en esta saga. Esta saga hay 4 o 5 títulos de la saga Super Wars
Super Robot Wars, en la cual tenemos Gundam, Mazingers, Grandicers, Roboces, Acholón, hay muchos spin-offs, una saga muy guapa, son RPG tácticos, sí, son RPG tácticos, incluso en el X, no sé si en el X o en el T, sale Capitán Harlock, brutal, con su nave espacial, muy chulo. Bueno, como veis, sobre todo hay muchas animaciones, mucho contenido, mucho componente social, hay mucha medio visual novel también, que hablas mucho entre los personajes. Pero el gameplay es táctico. ¿Ves si vamos por aquí para que veáis un poquito el gameplay? Bueno, aquí es cuando haces cuando combates, pues te salen este tipo de escenas, ¿no? Pero lo que sería el gameplay, no sé si lo tenemos por aquí. No, aquí no está. Es que son muy listos los japos y te ponen todo el contenido que mola. En el siguiente vamos a ver aquí el gameplay. Este es el gameplay. ¿Veis? Este es el gameplay. Es un táctico por casillas, con poderes cuando combates. A ver si se ve. Y lo típico, ¿no? Combates, haces el poder, pegas el disparo. Son muy guapos, a mí me gustan mucho. Ahora, si los queréis jugar, esto es un problema gordo. Por ejemplo, las versiones de Switch, sí que están confirmados que todo lo que sacó Namco, de todos los Super Robot Wars, como después de los SD Gundam, lleva en inglés, en cartucho, la versión japonesa. Pero en este caso, las de PlayStation 4 no. Para ir a tiro hecho, os recomiendo que pilléis las de asiáticas. Porque lamentablemente Namco no estuvo por la labor en los inicios de Play 4 de meter idiomas que sí después corrigió con Switch. Con Switch sí empezó a hacerlo bien, meter todos los idiomas que sacaban de sus juegos en cartuchito, por ejemplo. Y si os interesa la saga, tenemos el Super Robot Wars Demon Dwellers, tenemos el Super Robot Wars, el V también. Cada uno de ellos tiene otras historias, más personajes, más crossovers. Mejoraron en algunas cosas gráficamente, tácticamente también. Por ejemplo, aquí salía Greg Mazinger, por ejemplo, con Mazinger. También salió, creo que Grandizer. Dice, sigue sin saber cuáles tengo y cuáles me faltan. Pues míralo hoy. Hemos dicho dos. El Dwellers, el V. Luego tenemos el T, el Super Wars T. Super Wars T. Que este también estaba más guapo. Aquí creo que saldría God Kaiser. Voltron también creo que salía. La verdad es que estaba. Y Gundams, ¿no? Y Gundams también. Y el X. Otro Max, el X. ¿Cuántos llevamos ya? Llevamos 4, ¿no? Llevamos 4. Que este también, este de los últimos, creo. Ya gráficamente se ve bastante mejor. Y en X, este era el X, creo. Este hice el pre-order porque quería la Steelbook que te regalaban con el pre-order de este juego. La Steelbook preciosa del juego, de PlayStation 4. Y el último que salió, Shinra, fue el Super Robot Wars, el 30 aniversario. Esta saga tiene ya 3 décadas, que ha ido saliendo desde Super Famicom. Supongo que Evil, si no se está por ahí, que me corrija, creo que ya era de Super Famicom la saga, hasta el día de hoy. 30 años. Y este fue el que sacaron ya hace 2 añitos, 2 añitos y medio, más o menos, el 30 aniversario, que se veía mucho mejor, más nitidez, más cuco, más. A ver si vale aquí un poquito de gameplay. Aquí el gameplay a nivel visual mejor, el tema táctico. Dice Colvio, me encantan los robots, pero nunca le di la Robot Wars. A ver, si te gustan los robots, entiendes un poquito el inglés, lo vas a disfrutar mucho. Ahora ya es cuestión de que te guste el tema táctico RPG.
Dice Jazz, dice, lo de las Steelbooks es un negocio, es una marca patentada y las originales solo las fabrica una empresa. Buenas noches, bellísimas personas. Sí, de hecho están las Steelcase, o sea, las latas de hacendado y luego las Steelbook, guapo. Aquí os dejo a Jazz. Gente guapísima. Aquí os dejo a Jazz. Ay, que me ha salido mal el comando. Aquí os dejo a Jazz. Con todas sus redes, gente de Debuego. Y sobre todo, Handusoft, que tenemos cositas y sorpresas de Handusoft. Del bueno de Javi, que iremos enseñando aquí, haciendo gameplays de los juegos que nos van a mostrar en futuro muy cercano. Bueno, el Code Logs, que ya ha salido, que lo vamos a jugar posiblemente este lunes. Un Souls que tiene buena pinta, lo intentaremos jugar en Steam Deck, a ver si rula. Y luego dos jueguitos por ahí que tienen muy buena pinta. Bueno, ya siempre está a tiempo de volver, guapo. Bueno, para aquellos que se perdieron los Bloodstained que distribuyó en su momento Limited Run Games, la buena gente en Japón de Inti Creates, porque este juego fue desarrollado, ya sabéis, por el creador de Castlevania, pero el que realmente programó los juegos fue Inti. Y esta gente edita en Japón, ¿vale? Y desde los inicios de Inti siempre han editado todas sus ediciones físicas en Japón con todos los idiomas que disponga el juego, normalmente inglés y japonés, a veces chino incluso. Y sacaron un pack, el Bloodstained Curse of the Moon Chronicles, que vienen los dos juegos. Vienen los dos, este spin-off del juego principal, que particularmente a mí me gustan más, pero ya es cuestión de gustos. Si os gustan los Castlevania, os gustó el Bloodstained, no los conocéis, los podéis importar tanto para Switch como para Play 4. Son geniales. La verdad que es una gozada. Además tiene una edición coleccionista preciosa. Hace una edición coleccionista la gente de Inti. Muy buen precio además, y más con el cambio que está con el yen. Guapísima. El 2 es mejor, Colview, más personajes. Te da otro rollo, otra vuelta, Parecía que no podía ser mejor. Sí, y más actualizados que los de RRG porque salieron casi a los 2 años. Casi año y medio, 2 años de los que salieron en RRG, Baru. O sea que mejor, mucho mejor. Bueno, The Bridge Course 2. Preguntaréis, ¿y el primero? El primero lamentablemente solo ha salido en Play 5 de manera limitada en Play Asia. Pero el segundo sabéis que ha llegado aquí a Europa, España, en Play 5 y Switch, pero existe PlayStation 4. Versión japonesa y versión asiática, las dos llevan inglés. Si sois coleccionistas de PlayStation 4, como es el caso del bueno de Baru, no sé si lo quiere tener todo en Play 4, este es uno de los juegos que puede buscar en Japón, que lleva inglés en Blu-ray. The Bridge Course 2, que a mí me gustó mucho el juego, me encantó, lo estuvimos jugando en el canalcito. La verdad que estaba guapo, está chulo, está chulo. Sí, el primero de los más caros de Play 5, sí. Tuvo una tirada, eran 1000 y pico, Shinra. ¿Cuántas eran unidades la de Play Asia? Dice Varo que ya sé la respuesta. No dudaba eso de ti. Sí, además la carátula asiática y la japonesa son diferentes. Para aquellos que sean coleccionistas, la carátula japonesa es diferente a la asiática. Son diferentes carátulas. Sí, a mí me gustó mucho cuando lo jugamos en el canal. Lo jugamos en directo, la verdad es que me gustó mucho este juego. Bueno, el Yasha Legends of the Demon Bleed, este va a salir en Play 4. Y sale en 2-3 meses en PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. De esos juegos Action RPG, que se ve muy guapo, que va a llevar idiomas, incluso creo que el español en el Blu-ray, si no me equivoco era inglés seguro, y que ya está para perdonar en Amazon Japón. O sea que aún siguen saliendo juegos para Play 4
Japón, estamos a día 22 o 23 del mes de enero del 2025 y Play 4 sacando títulos. Una exageración esta consola. Yasha Legends of the Demon Blade. Tiene muy buena pinta este. Bueno, Batsugon de la gente de Tatsujin, la gente de City Connection, que nuevamente todo lo que editan también lleva inglés. Nos hicieron el port, Saturn Tribute de los Batsugon. Bueno, que sepáis que presumiblemente en un tweet la gente de Clea River dijo que durante este año muy posiblemente iban a traer los Batsugon aquí a Europa. Aunque parece no han hablado de Play 4, Play 5 y Switch. Que es muy probable que al final la versión de PlayStation 4 de Batsugon sea exclusiva de Asia-Japón. De Asia-Japón, las dos llevan inglés. De estos juegos reales. Ya lo sabéis, llegarán aquí. Seguramente confirmados Play 5 y Switch. A confirmar Play 4. Pero en la versión de Play 4, si es así, igual se queda exclusiva en Japón y Asia. De estos Batsugon. Bueno, uno de los peores ports habidos y por haber en la historia de los videojuegos. Un remake, yo no sé si llamarlo cagarro o bodrio o no sé. El bueno de Jack Pro, que está por ahí, que me lo cuente. El Night Slashers, el remake, ha salido en Japón para Play 4 y Switch. Lleva inglés. De hecho, lo vimos en el especial de Beatemaps. Es una pena que este juego arcade glorioso, hayan hecho este despropósito. Porque me creo el bueno de Jack, que él dice que lo jugó y que eres casi injugable. Pero bueno, en fin, que sepáis que esto existe, que ha salido de momento solo en Japón, PlayStation 4 y Switch, con inglés. Ahí os lo dejo. Dice Colby, ostras, este me dolió muchísimo. El Night Slasher es de mis... Ya, es que peor no se podía hacer. Como dice Shinra, más feo difícil. Muy horrible. Pero el problema no es que sea horrible, Colby. Parece que a nivel jugable está muy mal. Pero dice que habrá que pillarlo. Claro. Bueno, el From Mission 2. El From Mission 2, sabéis que ahora va a sacar una collector y sencilla, Limited Run Games. Todo tiende a pensar que al final no llegará a Europa para Play 4, Play 5 y Switch. La de Switch ya llegó de la mano de Forever Limited, la página limitada polaca. Pero esto ya ha salido con inglés en Japón. La versión de PlayStation 4, además de la de Switch, es de este juego táctico rolero clásico de Square Enix, disponible en Japón. Que esto existe allí, que también lleva inglés. Este From Mission 2. Lo podéis comprar, totalmente jugable, la versión de Play 4. Dice, si tengo el... No, yo no tengo la de Play Asia, Martín Neto. Nosotros pillamos la de Limited Run, la Collector. Aún no la hemos recibido. No, aún no la hemos recibido. La de Switch, ¿te refieres, no? Aún no. Ya llegará, las cosas van lentas, como los de Alicante, poquito a poco. ¿De Play 5? Yo compramos la de Switch, nosotros más Switch. Play 5 de momento no hemos hecho el paso. Bueno, Dread Out 2, este juego que ha salido en Europa en Switch. No sé si al final llegó la de Play 5, pero la versión de Play 4 existe. Ha salido en Japón y Asia. Para amantes del terror, supongo que, no sé si supongo Yebaru ya la tendrá, pero si lo queréis, lleva inglés. Este juego más interesante. Este ya la pillaste, Skullview. De terrorcito, este Dread Out 2. Por cierto, se está preparando el remaster del primero, Dread Out Remastered.
Lamentablemente la versión de Play 4 no va a salir, solo va a salir la versión de Play 5 y Switch del primero, una pena. Para el que tenga ya la versión de Play 4 y quiera también la precuela o el primero, no llegará para Play 4, pero tiene muy buena pinta este. A ver, Martín Violeto, el juego en Switch está entero, el juego del Lollipop Sunshow en el cartucho está entero. Otra cosa es que rinde peor que el de Play 5. Eso está claro. Tiene algún problemilla más en Switch. Pero rendir, o sea, está todo completo en cartucho. Ya el rendimiento se sabe que es inferior a la de Play 5. Dice Baru que solo salió en Switch. Pues no llegó la de Play 5 aquí, ¿no? La del Dread Out. Bueno, otros tácticos RPG para amantes de los Gundam. Namco hizo lo mismo, hizo lo propio. También con Play 4. Y aquí también es recomendable no pillar las japonesas. No sé si alguno llegó a llevar inglés. Lo más fiable es pillar las asiáticas de este Gundam G Generation Cross Race Lace. De este juego, como podéis ver, Gundam. Este también era táctico, como los Super Robot Wars. Al igual que ese de Gundam Genesis. Este además salió en Vita. Este también salió en Vita. Este salió en Vita, siguiendo la estela del anterior. Los que les guste los Gundam, hay muchos Gundam que llevan inglés. Bueno, todos. Realmente han ido saliendo todos. De la generación de Play 4. Pero estos ya son... Aquí, ¿veis? Esto es a nivel jugable, los S de Gundam. A nivel jugable, pues siguen la estela de los Super Robot Wars. También tácticos RPG, bastante guapos. Son unos juegos muy valorados, muy seguidos, tienen una comunidad de fans enorme. También en Occidente han ido consiguiendo muchos fans. Pero el SD Gundam Battle Alliance, en esta ocasión, este juego cambiaron de rollo y ya no es táctico. Es muy diferente y tiene muy buena pinta. Para amantes, de hecho, es un hack and slash, shoot 'em up, pero con cabezones. Dice que Shinra que lo tiene en Play 5. ¿Cómo no, Shinra? De este no lo dudaba, ¿eh? Pero también salió en Play 4. También salió en Switch. Y el Maxi Boss. Este no entiendo. El Stream vs Maxi Boss, que era un juego bastante potente en el momento que salió para PlayStation 4. Lucía muy bien. Mucho combate. Mucho hack and slash. Creo que hubiera tenido cierto éxito en Occidente. No salió de Asia a Japón. La versión asiática es la que lleva inglés. Este Maxi Boss. Bueno, Library of Ruina. Baru, ¿te gustan los tácticos? Esto salió este año pasado, 2024. Salió para Play 4 y Switch. No sé si también salió para Play 5, eso no lo puede desvelar Shinra. Un táctico RPG. Este Library of Ruina, de la gente de Arc System Works. Ya sabéis, el equipo de Dragon Ball Z Fighter. No salió al final, tuve que ver en Play 4. Juego interesante, táctico RPG, como podéis ver aquí. Este, si no me equivoco, también salió en el Game Pass, en Xbox. Y salió físico en Japón, esta versión japonesa, y lleva inglés.
Tanto la versión de Play 4 como la de Switch. Library of Ruina. Y este era baratito, Baru. Yo creo que este, si se busca por ahí, igual lo encuentran muy baratito. También hay Asia, es verdad, Shinra, también hay Asia. Sí que lo tenía que apuntadito, sí. También hay Asia, a ver. Sí, Librario Ruina. Sí, Japón, Asia. Tiene razón, Shinra. Y a lo mejor hasta coreana. Bueno, ahora un juegazo. Que esto no entiendo por qué no se atrevieron a sacarlo en Occidente. Es un hack and slash con toques roleros. Samurai Maiden. A ver, ¿qué pasa? Que hay relaciones Yuri. Es decir, aquí las protagonistas se quieren, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Es decir, se quieren, se aman, se gustan, ¿eh? Aquí el amor es entre dos mujeres. Lo entendemos, ¿no? O sea, lo que es el Yuri. Pero es un hack and slash como la como un pino. Y este Samurai Maiden salió para PlayStation 5, Play 4 y Switch. La versión es japonesa. La japonesa lleva inglés. Y es un juego codiciado y buscado. Cualquiera de las versiones. Lo digo porque si os gusta, os gusta el tema hack and slash, que es un buen juego, pues si estáis por Japón como bueno de Baru y se lo cruza, que ya sabe, ¿eh? Samurai Maiden. Mega Man. En este caso Rockman. Los Rockman Legacy Collection. Los tácticos RPGs. Ya sabes, Baru, esto también salió en Estados Unidos, pero hay versión, tanto la americana como la japonesa, llevan todos los idiomas. Esto no salió en España, no salió en Europa, cómo no, para variar con Capcom. Los juegos de Game Boy Advance, de DS, juegazos, tácticos RPG, baratito como dice Colvio. Y supongo que si en algún Bukov o en un sitio así, si la gente se pasa por allí, igual lo puede encontrar baratete. Bueno, Raiden Nova. A ver, Raiden Nova. Ahora tiene más sentido que lo haya metido. Ayer se anunció la salida de este juego por Limited Run. ¿Quieres por Limited Run? Pues igual sale en Europa por Killer River. Igual no, pero igual sale, ¿no? Bueno, se ha anunciado la versión de Play 5 y Switch de Raiden Nova, pero es que existe versión de Play 4 en Japón. Así que amantes de Play 4, si queréis completar vuestro set de shoot'em ups, además un género Twin Stick muy novedoso para los Raiden. No había ningún Raiden Twin Stick que yo recuerde hasta el día de hoy, hasta que salió Raiden Nova. Existe la versión Japón de este juego, Raiden Nova. Ya digo, ayer vimos anunció la salida de este juego para Limited Run. Ya han anunciado la versión de Play 5 y Switch solo. Raiden Nova, versión de Play 4. ¿Por qué mierda? Dice Maru, ¿por qué mierda? ¿Por qué no mola? ¿Por qué hay que comprarlo o qué? Sí, Ton, de momento lo que ha anunciado, mirad, vamos a ver si lo vemos. Si no, vamos a ver si lo vemos aquí en Limited Run. Vamos aquí vamos a buscar la página. Vámonos aquí a Games Coming Soon. ¿Veis? Raiden, anunciados las versiones de PlayStation 5 y Switch. No hay Play 4. Y aquí lo mismo. Aquí luego te viene el bundle con la banda sonora. Que puede estar guapo que los que nos mole la música de los shoot'em ups de Raiden, ¿no?
pero que no hay versión de PlayStation 4 en Occidente, por lo que parece. Si no lo saca Limited Run, no lo sacará Clear River aquí. Shinra, Clear River no ha sacado una edición diferente a Limited Run, me refiero a plataformas. Es decir, que van a la paridad. De hecho, es el mismo editor. O sea, son ellos. Es Limited Run siempre. O sea, están ahí siempre, son ellos. Clear River no deja de ser la otra mano del brazo en Europa. Bueno, al final es Embracer Group. Es una pena. Creo que este juego tendría todavía su cabida en Play 4. Hay mucha gente que aún colecciona mucho, sobre todo shoot 'em ups en Play 4 y... Bueno, una pena. Como dice Tom, que tiene los 3 en PlayStation 4. Y claro, mola tenerlos en la misma plataforma, aunque al final sea retrocompatible, pero mola tenerlos en tu plataforma, ¿no? Lo mismo todo, ¿no? Además, siendo un juego que no es para poner la Play 5 a la Play 4 a tope, ¿no? Bueno, otro juego interesante, vamos allá. El Travel Witches. El Travel Witches Juegarral. Mira, voy a decir el nombre entero. Es Travel Witches Episode 1 Daughters of Amalgam. ¡Wow! Me he quedado a gusto. Bueno, este es de Studio Siesta. Studio Siesta es un pequeño equipo japonés en el cual has trabajado gente de Success, gente que había trabajado con Cotton. Tiene muy buen rollo. Y en este juego salen personajes de Cotton. Como veis, es la misma tónica. De hecho, Cotton es jugable y otros personajes de Cotton son jugables en el juego. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Salió hace un añito y medio. Salió para PlayStation 4 y Switch. Y bueno, el caso es que la gente de Inning Games hizo un comunicado hace un mesecito que lo iba a sacar aquí en Occidente. Pero parece, todo tiende a pensar que igual la versión de PlayStation 4 no llega. Llegará la de Switch y muy posiblemente harán el upgrade a Play 5. Así que, amantes de Play 4, igual la de PlayStation 4 se va a quedar exclusiva japonesa de este juego, que es muy buen juego, es un buen shoot 'em up, muy bueno realmente. Yo diría que en ciertas cosas incluso mejor que Cotton, que algunos Cotton. Ya lo sabéis, este juego que tiene su rollo, ¿eh? El nombre es... A ver, lo voy a repetir que ya se me ha olvidado. Daughters of Amalgam, ¿no? Dice, mejor que no salga en PS4 que ya lo tengo, dice Shinra. Que me lo estoy pasando bien, Eva. Sí, hombre, estos juegos me gustan mucho, guapa. No se te nota. Me molan un montón, este tipo de juegos me encantan. No sé si te lo estás pasando mejor tú o yo. Bueno, si os estáis aburriendo, cerramos el chat, cerramos, Bueno, vamos allá. Travel Witches, a ver, aquí lo tenemos. El nombre es largo, Travel Witches Episode 1 Daughters of Amalgam. Ahí se ha quedado el tema. Bueno, los River City Girls. Sabéis que además juegos de Way Forward, beat'em ups guapísimos, de lo mejorcito. Y que si queréis tener los dos y además en un pack muy chulo, en Japón salieron los dos en Play 4. Pack 1 y 2, además también en Switch. River City Girls, el 1 y el 2, todos juntitos en un Blu-ray o en un cartuchito, con sus idiomas en inglés. Así que es un añadido muy guapo, precio espectacular si comparamos, por ejemplo, si queréis comprar ahora los de Limited Run, que están hiper especulados. Dice Colio, a mí mis listas me encantan, siempre sale una cosa a gastar dinero y que mi mujer me dé un gorrazo. Bueno, espero que sea flojito el gorrazo, Este es el primero que va incluido, luego el segundo. Lo bueno de Way Forward es que los últimos juegos de Way Forward han ido llegando a Japón. Eso es un añadido. Travel Witchers. ¿Te refieres cuál? ¿El anterior? ¿Martín Violeto?
Espera, que si queréis le digo a Martín Violeto cómo se escribe el juego. A ver, te lo voy a poner. Es Trouble, a ver. Trouble Witches Final Episode 1 Daughters of Amalgam. Aquí, ahí tienes el nombre completo. Bueno, y el 2 parecía que no iban a mejorar el juego anterior. Y bueno, aquí nos ganaron a todos. Que fue un juegazo el River City Girls 2 también. Juegazos los dos. En un pack en PlayStation 4, los dos juntitos. Y buen precio. Bueno, No More Heroes 3. Otro que no llegó a Occidente. No a Occidente, perdón, a Europa. Este lo sacó Limited Run Games también. En Play 4. Y la versión de Play 4, en este caso, salió en Asia y Japón también. Con inglés, con todos los idiomas. Pero que Occidente, la parte europea, no lo olimos. Aquí solo llegó la de Switch. Otra cosa que no se entiende. Un juego que además tiene bastante gente que le mola los No More Heroes. Todo lo de Suda le gusta aquí en Europa. Y otro que no se entendió que no llegara. Este cae en febrero, Colview. También la de Play 5, Shinra. Pero estamos hablando de PlayStation 4, guapo. Él, menos mal que lo tenemos aquí, que siempre nos recuerda que salió en Play 5. Por cierto, Shinra, ¿cuántos llevas ya de Play 5? ¿Cuántos llevas ya? Pero he dicho que llegó la de Switch, sí, tienes razón. Ha sido un buen gorrazo, 974, madre mía, 974. Pues lleva buen número, ¿eh? No, lo digo porque hoy un streamer de éxito ha dicho abierta y directamente, sin despeinarse, que la peor generación de consolas de PlayStation era la de PlayStation 5. Y yo me he empezado a reír pensando, uy, cómo lo escuché Shinra. Hola, Navese, guapo. Hoy cómo lo escuché Shinra, lo pille. Se va a enterar. No hay juego, no, Shinra. Lo ha defenestrado a Play 5 hoy. Y digo, bueno, en su imaginación no tendrá. A que sea ni que sé. Es lo que hay. Bueno, otro juego muy baratito y que no está nada mal, de Natsume, que sí que salió en Play 4, también Play 5, Shinra, ya lo sé. El Real Fishing Road Trip Adventure, una saga bastante longeva de Natsume, muy cozy, muy cute, de pesca. Estos juegos beben de los los River King, de esa saga que se excindió de los juegos de la gente de Natsume, de esos RPGs tipo Animal Crossing, y sacaron sus propios juegos de pesca. Y estos no están mal. De hecho, creo que lo he visto hasta por 10-14 euritos. Si a alguien le interesa, juegos un poquito más arcade, más desenfadados de pesca para PlayStation 4, lleva idioma inglés. Este, Real Fishing Road Trip Adventure. Pero este solo creo que idiomas en Asia, no Japón. Este en Asia, no Japón. Está agotado este en Play 5 o Shinra, o lo buscas en Play 4. He visto stock en Play 4, si lo buscas en Play 4. Será el mismo chico, Nikese. Será el mismo chico. Más o menos será el mismo, Nikese. el USA. Sí, es el USA. Sí. Es que tiene muy poquita tirada los juegos de Natsume en Estados Unidos. Tienen muy poquita tirada. Enseguida se agotan. Salmón. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, este es un juego muy interesante. Es un RPG muy celdero y muy caótico y muy humorístico. Es el Super Can Magic Zero, juego que salió en Switch y PlayStation 4 con inglés, tanto en la versión japonesa como en la versión asiática.
Es decir, la japonesa lleva inglés y la asiática también. Este es un juego muy interesante, muy desaparecido ya. Este juego está bastante desaparecido. Dice, me recuerda al Nobody Save the World. Sí, pero este juego, Baru, tiene por lo menos 5 años, 5 o 6 años. Tiene ya sus añitos. Pero está muy guapo. Está muy guapo. Y de esos juegos que si ves por ahí a precio guay, es un buen añadido. Este Super Cane Magic Zero. Como veis, legado de personajes. Muy guapo, muy chulo, muy cachondo el juego. Bueno, y ahora vamos con Square Enix, que primero empezó con los Romancing Saga para Switch, tuvieron mucho éxito, pero visto el éxito que tuvieron, al poquito tiempo, a los meses, medio añito, un año, empezó a sacar los juegos también para Play 4 y empezó a sacarnos algunos. En este caso es el Romancing Saga 2. No el que ha llegado aquí ahora para la secuela, el remake que ha llegado para Play 5 de este clásico. Este sí que es el remaster de Super Famicom, que lleva inglés. Esta edición asiática, no la japonesa, lamentablemente la japonesa no, de juego de Play 4. Romancing Saga 2. Y sin el 2 no está el 3. El 3 también llegó al poquito tiempo también para Play 4. Ya os digo, de entrada no salieron para Play 4. Fueron exclusivos durante un tiempo en Switch. Otro juego que llegó también con inglés. También solamente en Asia. Cómo mola el arte, muy chulo. De esos juegos atemporales que molan un montón. Esto seguro que... Eva, estos te encantan, ¿verdad? Sí. Son muy chulos, estos son muy guapos. Se siguen viendo genial. Bueno, vamos al Grime. ¿Qué grima da el Grime? Bueno, el Grime. Metroidvania bastante guapo. Aunque parece un juego tosco, pero no está nada mal. El juego que nos llegó por Super Rare, que Shinra ya tiene su versión de Play 5, porque el juego salió aquí en Europa, pero salió a través de la página limitada de Super Rare Games en el Reino Unido para Switch y Play 5, pero la versión asiática salió una en Play 4 que lleva inglés en Asia. Este Grime, que por cierto se está trabajando en la secuela, en el Grime 2, que también tiene buena pinta. Ostras, pillaste la de Play 5 de Asia, Shinra. Tenías que haber pillado la de Play 4. Así no hubieras fallado. Grime Definitive Edition. Bueno, vamos a los River City Saga. Esto fue una locura cuando esto se anunció. Juegos nuevos de los River City, en este caso basados en los Three Kingdoms. River City Saga Three Kingdoms. Salieron para Switch y PlayStation 4. Versión Asia. La versión es Asia, lleva en inglés. Este spin-off de los Kunio-kun, muy guapos. Muy chulos, que aún sacaron el año pasado. Esto salió el año pasado, este primero. También Play 5. Si alguien se lo pregunta, como Shinra, que supongo que ya los tendrá. Y si en el primero no está el segundo, el Next. Sacaron continuación este añito. Este añito pasado, 24, a finales de años, nos salió la secuela. Creo que fue septiembre, octubre. Cuando llegó la secuela, también para Switch y Play 4. El Next. Que por cierto, hoy la gente de Arc System Works ha anunciado que va a llegar una edición física nueva de los Kunio-kun.
Va a salir en abril. Gematsu se ha hecho eco. Pronto harán un comunicado y un tráiler oficial, pero un comunicado de Arc System Works ha dicho que vamos a sacar un juego de 12 Kunio-kun arcade para Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Saldrá en abril en Japón de este año, en edición física. ¿Cómo lo veis? Sí, Corvio, me está matando, a mí también. Ha sido... y además lo dejan claro. Y además con el pre-order vendrá la banda sonora en CD. Desde la propia Arc System Works. Vendrá todos los pre-orders que se hagan. Llevarán un CD con la banda sonora. ¿Qué os parece? Es lo que hay. Es lo que hay. Y también Play 4. Pero no he puesto imágenes porque no existe ni tráiler ni nada. Simplemente un comunicado. Y este River City Rival Showdown. Un juego que salió en 3DS. Que se quedó en Japón y Estados Unidos, no llegó a Europa. Un juego bastante guapo, como podéis ver, muy diferente. No sé por qué decidieron que este juego no saliese en Europa. Es raro, pero bueno, en este caso la gente de PlayAsia se pudo hacerlo con los derechos, incluso una distribución especial con cajita de cartón, luego una edición sencilla para Switch y Play 4 de este River City Rival Showdown. Y además la edición japonesa de este, lo digo porque está aquí Baru, este sí que lleva inglés. Baru, este juego, el Rival Showdown de la versión japonesa de Arc System Works, lleva inglés. A ver, Arc System Works y Kemco han sido dos publishers que en sus inicios de Play 4 y Switch no metían inglés, pero este último añito han corregido eso, y todos los Kenko RPG, juegos de Arc System Works están metiendo idiomas inglés. Han visto que la venta potencial extranjera es muy alta, y eso es un beneficio para nosotros. ¿Verdad, grande Kenko, Shinra? Oye, Shinra, ¿qué te parece que Kenko esté reeditando en Estados Unidos todos los de PlayStation 4 volúmenes también? Además de los Play 5, van a sacar el volumen de Play 4, volumen de Play 5 y de Switch. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, el River City Melee Match. Otro recopilatorio. El Melee Match, con esos juegos de Kunio-kun, de deportes tan bestias. Salió para Switch y PlayStation 4. La edición asiática es la que lleva inglés. Tú con tener todos estos te das por servido, sí, menos mal, Imagínate, van por el volumen 11, ¿no? Ya del el Kenko en Japón del Play 5. Volumen 11. Y el 9 sale en Switch, creo que sale en 3 meses. O sea que enseguida se coge al de Play 5. Este mola un montón. El tema del Melee Match, de los juegos deportivos de Kunio-kun, molan muchísimo. Si este lo queréis, la edición asiática de PlayStation 4 o Switch es la que lleva los idiomas en inglés. El River City Melee Match. Bueno, Ghost Trick. Esta es la versión japonesa. También hay versión asiática, pero si vais a Japón y os cruzáis con la de Switch o la de Play 4, es de Capcom y lleva todos los idiomas, incluido el español, del Ghost Trick, ese juegazo del creador de Ace Attorney, que se marcó un juegarral en este juego de DS, que tan buen port han hecho para Switch y PlayStation. El Ghost Trick. Además, no sé cómo estará la edición Collector, pero hubo tiros, hubo drama, porque se agotó. Nosotros la pudimos reservar, pero me acuerdo que se puso en preorden en Amazon Japón. A la hora y media, a las 2 horas se agotó.
No sé si al final hubo restock. Incluso se agotaron las sencillas. Lo que pasa es que luego las sencillas Capcom suele siempre reeditar y hacer reimpresiones. Aunque en la Collector no lo sé. Bueno, el Kunio-kun The World Classic Collection. Otro más. Me diréis, otro más, sí, otro más, que otro recopilatorio más que llegó a Switch y PlayStation 4. La japonesa, también lleva inglés. Este recopilatorio salió hace 2 añitos y medio, 3. Y la japo, también lleva inglés. Así que si os cruzáis con él en Japón, del World Classic Collection de los Kunio-kun, lleva japonesa e inglés. La asiática y japonesa. Bueno, y luego faltará el de abril, otro recuperatorio más. Se vino baratita el año pasado, Baru. Qué suertudo. Bueno, otro juego japonés. Y este es un Dungeon Crawler. Bastante desconocido. Y el nombre es Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Quest of Memories. Y este es un Dungeon Crawler. De un anime. Típico Dungeon Crawler. Es decir, vista frontal de los personajes. A luchar. Mazmorrear. Bastante chulo. De hecho, se agotó en muchos sitios. La Collector se agotó enseguida. Nosotros no pudimos comprar la Collector. Eva se acuerda de eso. Dice, ¿y la Collector dónde está? No pudimos coger la Collector de Switch. De este juego. Una pena. Pero bueno, tenemos la sencillita. Dice ya que este anime está chulo. Sí, es guapo. Por eso se agotó enseguida. Como dice Colby, el manga está chulo. Si vais a Japón, os cruzáis con el juego de Switch y PlayStation 4, lleva inglés en cartucho y en el Blu-ray. Interesante eso, ese hecho. Un Isekai, me imagino. Pues no lo sé si Isekai, Shinra. Eso, la gente que se ha leído el manga y el anime. Mira, dice Jack que sí. Sí. Como veis, es un Dungeon Crawler. Los amantes de los Dungeon Crawler tienen aquí un exponente chulo. Está guay. ¿Veis? Aquí este es Bushiroad. Aquí el logo de la derecha es de Bushiroad. Bushiroad es otro publisher japonés que está sacando casi todo lo que edita, también lleva inglés. Otro más que se ha sumado. Otro editor más que se ha sumado a los fabricantes japoneses que están trayendo sus juegos cartuchito Blu-ray en inglés. Gracias, Eva. Bueno, este sí que lo conoce Baru. El IB. Este es un juego de horror psicológico, puzzle, de un juego de hace muchos años, que salió en PC, en los PC japoneses, que tiene mucho lore y que ha salido en Switch y PlayStation 4. Y que lleva inglés. Incluso creo que el bueno de Baru me parece que hizo una review en su canal. Baru, ¿tú tienes por ahí la review y el enlace para que la gente se pueda ir a tu canalcito? Del clip que hiciste, porque si a la gente le interesa, y así también te conocen. Pues hice una review muy chula del juego, que además mucha gente desconocía que había salido en PlayStation 4, y sí, ha salido en PlayStation 4, lleva inglés, juego muy interesante, el IP. Además una edición muy guapa, como dice Shinra, incluso hay una edición con pañuelo, y mucha gente se mataba por el pañuelo del IP. En el pre-order venía un pañuelito. Menos mal que nos llegó el pañuelo a nosotros. Menos mal. Si no... y PlayStation 5 también salió, PlayStation 5 también salió. Earth Defense Force. Bueno, veréis más Earth Defense Force. Os muestro uno de ellos. Creo que en el volumen 2 vais a ver 3 o 4 más. O 5 más, Pero este es el último. El último que ha salido para PlayStation 4, el 6, y no ha llegado aquí. Y está muy caro. Lamentablemente la versión japonesa no lleva inglés. Si queréis tener el juego totalmente jugable en inglés, tenéis que ir a la asiática y está bastante duro de money.
ya el Air Defense Force, esta saga clásica, que somos amantes, también Baru es amante de él. Veréis más adelante el Iron Ray, como dice Colview, y otros tantos, el Brothers. Pero bueno, quizá los he puesto en el segundo volumen. Dice Baru que le moló tanto que tiene la versión de Switch y Play 4. ¡Ole, ole, ole! Bueno, Gundam Breaker, esa subsaga de los Gundam Breaker de lucha de uno contra uno, que llegaron algunos aquí, pero que el 3 y el 4 se quedaron en Japón y Asia. El 3, la versión asiática es la que lleva inglés. El 3, la versión asiática es la que lleva inglés. La japonesa no. Pero en el 4, que también ha salido en Estados Unidos. No, en Estados Unidos ha sido la de Play 5 y Switch. Pero la de Play 4 se ha quedado exclusiva de Japón y Asia. Y la japonesa del Gundam Breaker 4, que lo vais a ver ahora, que es este, sí lleva idiomas. La japonesa de Namco Bandai de PlayStation 4, del Gundam Breaker 4, lleva el inglés. Lo digo por si lo cruzáis. Este juego lleva en inglés. La de Play 4, también la de Switch. Sí, Shinra, lo de Namco, o sea, están pasando unas cosas rarísimas. Que salga el juego en Switch en Estados Unidos, allí sale en Switch, sale en Play 5, aquí no sale en ninguna. Te sale una coleccionista sin juego. La coleccionista creo que en Estados Unidos sí lleva el juego, Shinra. Aparte, son cosas que... mira. Y ahora vamos con Inti Creators, el Gunvolt, en este caso el Azure Striker Gunvolt 3. Sabéis que lo editó en Occidente la gente de Limited Run Games, pero la gente de Inti, como hemos comentado al principio, todos sus juegos hasta el momento, todos llevan inglés en sus juegos, en todas sus versiones, ya sea Switch, Play 4 o Play 5, y este no es menos. Este Azure Striker Gunvolt 3, este Run and Gun estupendo, este pseudo Mega Man ZX, el Mega Man de Inti, esa secuela del 1 y 2 que nos llegó a 3DS en americano, que luego llegó a Switch, que posteriormente también llegó a Play 4. Lo podéis importar, la versión japonesa lleva inglés. Bueno, juego que Eva se jugó y que le gustó. Le costó mucho. Es un plataformas y puzzle. El Tasomachi. Que viene además, venía la banda sonora en pre-order en Amazon Japón. Todos los globitos que ven aquí. No sé si la escucháis, que tuvo que coger todos los globitos. Es un juego, como veis, visualmente muy bonito. Tiene semejanzas con el Atelier a nivel visual. Aunque es bastante tosco a nivel de juego de plataformas, de más alto movimiento, como podéis ver en las imágenes. Juego indie. Lleva inglés en la versión de Switch y también la de PlayStation 4. Y es un juego de plataformas. Tasomachi. La versión japonesa, ¿eh? Este salió en Japón. Dice Baru que no le moló nada. Pues Eva se lo jugó, Baru. Y le gustó. Para que tú veas. Le gustó. Es un poco durillo porque sí que es verdad que algunas cosas costaban. Y hay puzzles y tal. Pero se lo jugó y le moló. Era uno de mis primeros puzzles, ¿eh? Sí. Dice Eva que es de los primeros puzzles. Bueno, el Miss Kobayashi, el Dragon Maid Burst Force. A ver, vamos a repetirlo para... Es que es también basado en un anime manga. Miss Kobayashi's Dragon Maid Burst Force Gorgon Breath. Bueno, este es un juego, es un kit em up. Este es un kit em up que salió con inglés en Japón, en Switch y PlayStation 4.
Hay una versión occidental para Switch, pero solamente en USA. La de Play 4 no salió por parte de Axis. Aquí Axis no lo sacó. Lo digo por si buscáis la versión de Switch, si os gusta más la americana o la japonesa. Las dos llevan inglés. Pero la de PlayStation 4 es exclusiva japonesa. De este, como veis aquí el título, Miss Kobayashi's Dragon Maid. Ya te digo, sí, era poco tosco el control, pero mira, al final es que te guste, vale, moló. Además es uno de sus primeros juegos de puzzles. Bueno, el They Are Billions, juego español. Sí, esto es un juego español. Muy recomendable, que además salió en Japón con inglés, idiomas, en Play 4. Aunque hace muy poquito Limited Run Games también lo sacó en Estados Unidos. Existe la versión americana de este juego para Play 4. Y es un juego muy chulo de estrategia, de supervivencia. Ya lo veréis. Es decir que, Baru, no sé si lo tienes este. Este está la versión japonesa. Además de la americana de Limited Run. Sí, ya, sí, Baru, sí, sabemos que te gustan juegos poco raros, ya lo sé. Que a mí también. O sea, si el que no, como dice mi padre, dice, más tonto hace relojes. Al final el gusto de cada uno es el suyo y lo más importante es disfrutar. Pues mira, este es un juego muy chulo, Baru, muy divertido. Estrategia y tienes que intentar defenderte de hordas y de hordas de zombies. ¿Cómo lo ves? Y bueno, es de un estudio español. Si no me equivoco. They Are Billions es el juego. Tienes el DLRG de nosotros también, Shinra. El DLRG lo tenemos nosotros. Hola, Pilder, guapo. Bueno, el Cogen, Strugen, Bajen. El Cogen es un juego run and gun, plataformas de acción muy guapo, que además viene con la aureola de que fue producido y apoyado por el equipo de Inti Creators a un pequeño estudio. No es de Inti, simplemente fue producido por ellos. Y que, como podéis ver, sigue mucho la estela de los juegos de Inti. Este Cogen Sword of Rewind también lleva inglés, como los juegos de Inti. Salió en PlayStation 4 y Switch en Japón. También lo sacó Limited Run Games, pero aquí en Europa no llegó a salir. Así que si vais por Japón y lo veis, ya sabéis, este juego lleva idiomas. Y está muy guapo. El Cogen Sword of Rewind. Juegazo, ¿verdad, Pilder? Juegazo. Muy chulo. Bueno, y ahora esto, a ver cómo lo veis. Un juego de PQV, pero que decidió que en Europa no saldría. Juego de estrategia con toques... Tiene toques roleros al estilo Héroes, Match and Magic, sí. Es el The Dragoness Command of the Flame. Lleva inglés y esto ha salido solo en Japón. Es muy sencillito y muy pocho, como dice Shinra, pero muy baratito. Y por lo que vale para Switch o Play 4, muy interesante. El nombre, si os interesa, The Dragoness Command of the Flame. A mí lo que me sorprende, Shinra, que este juego no haya salido en Europa. Además del estudio, que es el estudio inglés PQ, tiene los derechos PQ, y se ha editado solo en Japón. Salió el año pasado. Sí, a Leather Lost, tiene cositas, ¿sabes? Es un juego que recuerda mucho a los juegos peceros de hace 10 años. De ese rollo, y a mí me gustaban. Sí, no, además, como dice Shinra, que además ese tipo de juegos en Japón no venden. O sea, no sé cómo salió allí.
Bueno, el Ruby Arrowfell de la saga Ruby de Way Forward. Sacaron este spin-off más puro estilo plataformero Metroidvania para Switch y PlayStation 4 y PlayStation 5. Lleva inglés, ha salido en Japón y la versión de PlayStation 4 lleva inglés también. Este Arrowfell de Ruby. Bueno, ¿qué os está pareciendo el especial? ¿Teníais todos estos anotados o lo tenéis en la cabeza que esto había salido en Japón, Asia con inglés? ¿O sinceramente ya lo tenéis todo por sabido? Yo me lo puedo creer de Shinra. De Shinra sé que el hombre está todo el día ahí buscando por el internet, hasta en la Black Web, a ver si aparece algo de Play 5. Dice Coli, muy guapo, hay cosillas que sí vinieron a la lista. Dice Barugón Ruina. Bueno, el de mañana está también muy guapo, incluso más. Ya lo veréis mañana. El de mañana incluso hay más cosas más desconocidas. Pero otros 100 y pico juegos, son cercanos a los 250 juegos. Bueno, este es el Wind of Darkness. Parece un Omega Boss, es una especie de shoot 'em up o de shooter, ya sabéis, tipo Omega Boss, ¿no? De estas féminas que llevan sus naves, bueno, son ellas son las naves. Este Wind of Darkness lleva inglés, salió para PlayStation 4 y Switch y lleva inglés. Aunque como dice Baru, es flojete, es flojete. Aquí la premisa es, bueno, sencillito el tema de gameplay. Dice una vez que es +1. Pero bueno, nosotros compramos el juego, ¿sabéis por qué lo compramos? Porque tiene una coleccionista preciosa. Y si se acordará Eva, que fueron 1800 yenes en la del Wind of Darkness. Esa caja que es la coleccionista negra y tal. Preciosa, con unos ítems preciosos. La liquidaron en Amazon Japón. Y dijimos, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Sí, verdad. Colvio, tiradísima la versión de Switch. Una coleccionista preciosa. Digo, mira, esta de aquí, esta coleccionista. Esta que es la caja negra. Mira, se va a venir. Lamentablemente, vamos a hacer ese esfuerzo y se va a venir. Dice la coleccionista está a precio de takoyaki en Japón. Sí. Bueno, ahora ya no está ese precio, ¿no? Creo que subió en PlayAsia. Que PlayAsia, déjalos que cuando pueden especulan un huevo, ¿eh? Dice Shinra que la historia es bastante turbia. Bueno, no lo he jugado, ¿eh? Yo supongo que siendo mujeres y en barcos o naves, tiene que ser raro, ¿eh? El juego. Dice Pilder, yo ya te he pillado la mitad y me está pareciendo un especial muy guapo. Gracias, Pilder. Bueno, que sepáis, los que habéis llegado tarde, esto va a estar aquí en diferido en Twitch. Y también se va a resubir a YouTube. Tanto el de hoy como el de mañana, ¿eh? Bueno, el Infinite Strash, Dragon Quest, The Adventure of Die. Hombre, aquí lo conocíamos como Fly, ¿no? Fly. Pero bueno, el Dragon Quest que nos llegó aquí. Esto ha salido para Switch, Play 4 y Play 5. Lleva todos los idiomas, tanto la japonesa como la asiática. O sea que si veis la japonesa, totalmente jugable, comprable. Y esto está muy guapo. A ver, yo no lo he jugado, he visto alguna review que comentaban que era un poquito pasillero. Pero, ¿qué quiero que os diga? Poder jugar con Fly cuando pueda jugarlo, pues va a molar un montón. Fly, Dai, ¿no? Como se conoce realmente en el manga, el personaje, ¿no? Dice Barón, creo que fueron 900 yenes el año pasado en un trade. Joder, qué bien, Varo. Sí, Corby, otro que se vino baratito. Bueno, hubo una edición japonesa que con el pre-order te venía la fundita del juego. Y esa edición con la funda está hiper cara. Está sobre los 100 euros ya. Bueno, los chismes y los coleccionistas de Dragon Quest, cuando hay extras extraños y raros, ya sabes que se vuelve loco todo. Sí, hay muchas ediciones muy guapas.
nosotros, para pillar los 2 mandos de Ori de Dragon Quest para Switch, fue una locura, Colvio. No llegaron a estar nunca en venta en Amazon Japón. La especulación hizo estragos. Estaban a 30.000 yenes y 25.000 yenes el día de salida. Y los pude comprar porque Amazon Japón hizo como una especie de reset, un día aleatorio al cabo de un mes que había salido. Los puso a precio de venta de salida 15-20 minutos. Y yo, por lo que fuera, estaba yo allí buscando. Dije, ostras. Y me acuerdo que dije, va, que se pueden pillar. Los compré al rato agotados otra vez. Y ya no ha habido otra vez stock de esos mandos. Tema Dragon Quest a nivel Japo. Locura. Locura, locurísima. Es muy bestia allí. Es otro mundo. Es otro mundo. Bueno, ahora vamos con las películas interactivas, que creo que además que Baru le molan un montón. Tenemos varias. Una muy chula, que además el propio Kojima dijo que le encantaba el juego. Sí, Hideo Kojima habló de él. De este juego de Square Enix, The Centennial Case A Shijima Story. Además tenemos 2 versiones, la asiática o la japonesa, y las 2 llevan idiomas. The Centennial Case A Shijima Story. Para Play 4 y Switch. Creo que eran temas de viajes en el tiempo, ¿no? Estaba guapo. Y PS5, Shinra, gracias, guapo. Tenemos aquí el apuntador. Gracias, guapetón. Si a veces no digo PS5, Shinra, es que no lo sé. Y antes de meterle un gambazo, prefiero no decirlo. Es que lo tengo totalmente borrado de mi mente. Sí, Colvio, este lo pillamos para Eva, que le mola un montón el rollo. A mí no me gustan mucho tengo que ser sincero, a mí las películas interactivas me dejan un poco frío. Pero a Eva le gustan. Se ha jugado varias en digital. Y por ejemplo, aquí hay muchos compañeros que me molan. Por ejemplo, el propio Barugón creo que le gusta un montón también. Y hay otra más para Play 4, Japón, y esta es Death Come True. Y además estuvo liquidadísima. Death Come True lleva también inglés para Play 4. Esta no ha salido en Switch. No ha salido en Play 5 tampoco, Shinra. Y esta además se liquidó en Amazon Japón. Creo que fueron 9 euros. Una cosa así. 8 o 9 euros. Fue una gozada cuando se liquidó. Dije, ahora es el momento. Dice... Ah, te vine a ti con el Blu-ray, porque tú pillaste claro, hubo gente que todavía pilló, como no vendió nada, cuando se liquidó, mandaban los extras y te vino con extra. Qué cabronazo, Shinra, eres un cabronazo. Bueno, el Gumball Chronicles. El Luminous, otra subsaga dentro de los Azure Striker de Inti, nos sacaron 2. También lo sacó Limited Run Games en Estados Unidos para Switch y Play 4. Ya dudo si salieron para Play 5. Ese bueno de Shinra que está aquí no lo puede comentar. Lleva en inglés también las ediciones japonesas. Vais a ver aquí. Es un gameplay pixel muy guapo, muy a lo de Inti. Esos Run and Guns tan Mega Man ZX. Tenemos el primero y el segundo. Los 2 están muy bien. El segundo, en un año de diferencia llegaron los 2. En un añito así de diferencia llegaron los 2. Te pillaste el X y el X2 el año pasado y te queda el 3. Pues ya casi los tienes todos, Colvio. ¿Y el Umbra Claw? ¿Te lo has pillado ya de Inti? ¿El Umbra Claw? El Umbra Claw, que es exclusivo de ellos, está muy guapo también. Especie de Metroidvania, plataformas acción. También está muy guapo. Pero ese, por ejemplo, no lleva Play 4. Ese solo ha sido Nintendo Switch y Play 5. Y también lleva inglés. Y lo extraño, por ejemplo, de ese, que no ha habido interés o no ha sido editado todavía en Occidente. Una cosa muy rara. Bueno, este es de los juegos que le molan a Eva.
el Idol Manager. Este Idol Manager lleva inglés, la edición japonesa para PlayStation 4. También está la versión de Switch. Y es un gestor de idols, cantantes, bailarinas, gestor, estrategia, evolución, management, muy chulo. Además pixel, como podéis ver, muy guapo, este Idol Manager. Dice, Shinra estaba tirado de precio también. ¿El Idol también estaba tirado de precio? Este además tenía una edición que venía con varias cositas extras y tal. ¡Hombre, Metricar! ¡Joder, qué montón de peña! ¡Hola, guapo! Bienvenidos a todos la peña de Metricar, el bono de Metri. Aquí os dejo a la gente que no lo conozca, que yo ya lo conocéis a todos, a Metri. Aquí os dejo el canacito guapo de Metri. Hola, Metri, estamos con el especial de PlayStation 4 de importaciones, el volumen 1. Juegos de Asia, Japón, totalmente jugables con inglés o idioma totalmente jugable desde Asia, Japón. Hemos empezado con el primer volumen. 120, 130 juegos hacemos hoy y mañana otros tantos. Para la gente que quiera conocer un poquito el catálogo asiático de PlayStation 4. Siempre hemos hablado de Switch, pero muchos compañeros y compañeras nos decían, a ver si hacéis uno de Play 4. Y bueno, lo hemos preparado, ¿eh? Bienvenidos a todos, a Opática, Callahan, a Megabor. Gracias, guapetones. Y bueno, el Deathcraft. El Deathcraft, este es uno de los juegos de supervivencia, acción y algo de evolución y rol que extrañamente no ha llegado porque es de Marvelous. Marvelous sabéis que también publica en Europa, y Exit, que es la subsidiaria americana en Estados Unidos. Y es un juego que salió casi hace ya 2 años. Llegó a Switch y PlayStation 4. No sé, también PlayStation 5. Lleva inglés. Pero la versión asiática, en este caso, es la que lleva el inglés. La japonesa creo que no. La japonesa es, en este caso, hay que cuidar a la asiática. Dice Shinra que tiene la de Play 5. ¿Cómo no, guapo? Hola, Nezo Bruo. Muchas gracias por pasarte, gracias. Popetón. Y este juego, como veis, bastante guapo. Y es una pena que no sé por qué decidió, en este caso Marvelous, sacárnoslo aquí. Tiene muy buena pinta. Más puro estilo CRPG, es decir, vista isométrica, personajes llevables, equipo. Sí, tiene buena pinta, Shinra. Este tiene muy buena pinta. Pero es muy raro, que Marvelous, siendo un juego muy del estilo europeo, no haya llegado a editarlo en Occidente. Este Deathcraft. Bueno, el único Shantae. También llegó el Shantae, el que nos llegó aquí. Ese también llegó a Japón. Pero el único Shantae de Play 4, porque se han llegado de Play 5, de Play 4, que llegó a Japón, y que no es necesario importar, en este caso, a la versión americana de Limited Games. El Pirate's Curse no, lamentablemente, pero sí el de Seven Sirens. Este sí que llegó, este fue el último en teoría de la saga. Este todavía cogió el tiempo en que se editaba cositas de Play 4. Y este lo podéis importar tranquilamente, la versión de PlayStation 4 japonesa. Que lleva el inglés, lleva el idioma. La versión japonesa, es decir, si os interesa el juego en PlayStation 4 o Switch también, en este caso, podéis comprarlo tranquilamente, que lo podéis jugar en vuestra consola de manera perfecta. También te la pillaste, Scorpio. A ver, jugablemente no está mal, pero prefería los clásicos. El cambio gráfico que ha supuesto la saga de Shantae, de eliminar el pixel a este gráfico, a mí me ha supuesto un dolor de muelas. Me gustaba más el pixel perfect que hacía la gente de Way Forward. Pero bueno, gustos colores, ¿no? Bueno, de los creadores de Dead Beat Light, ¿no? Este juego, el Meet Your Maker.
Que seguro que Shinra tiene el de Play 5, pero también salió en Play 4. Este juego vista un shooter, primera persona, te ha salido en Japón con inglés. Y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque es un juego muy occidental. El típico juego de creación y de matar a los compañeros, ¿no? Muy occidental. Que los japoneses he sabido que no le pegan tanto. No es que no jueguen. Jueguen más otro tipo de juegos. Pues este juego no ha salido aquí, en físico, y allí sí. Lleva inglés. Tanto la versión de Play 4 como la de Play 5. Hola Rodríguez, Víctor, buenas noches, guapo. Dice Tom, dice, estaría bien un directo con el que para ti el top 100 de juegos de Limited Run Games. Hiciste una serie con todo lo... Ostras, pues mira, no lo tenía pensado, pero mira, son ideas buenas. Gracias por comentarlo, porque ya sabéis que os hago caso, ¿eh? Así que me lo planteo. Y un top 100 de PlayStation 4 de Limited Run Games. Pues mira, pues me lo apunto. Además, igual la semana que viene, Tom. Si os gusta lo que plantea el bueno de Tom, me lo preparo. Lo que para mí sería un top 100. Y lo hacemos la semana que viene. Dice Rodríguez Víctor, el único Shantae que me falta es el primero para el PS5. Ostras, el primero, Rodríguez. Aunque creo que aún se pueden encontrar a un precio asequible. Pero bueno, hay que rascarse ya un poco el bolsillo. Dice Shinra, ese top será doloroso los que falten de 3 cifras. Yo por la suerte, bajo lo que yo quise tener de Play 4 más o menos lo tengo todo. Hay alguno, quizá el Firewatch. El Firewatch, mira, a veces se me ha puesto a tiro y no lo hemos comprado. Lo tuvimos a veces a tiro 80 euros y no lo he comprado. Al final dijo, bueno, esperamos. Sería el más doloroso. El resto, más o menos, de lo de Play 4 que queríamos lo tenemos. Aunque claro, a gustos colores, habrá juegos que queráis vosotros, que yo lo tengo y que os sean más esperados para vosotros. Al final será un poco, ya sabéis que los top son bastante subjetivos. Aunque quiera ser objetivo, será un top 100 bajo mi criterio, calidad, rareza, coleccionismo, etc. Y yo os lo planteo y a ver qué tal, ¿eh? Bueno, el Cross Tales, juego de Kenko y de Rideon. Rideon es un equipo japonés el cual hace las cosas muy guays. La saga Mercenaries, que están sacando la gente de PM Studios, esos juegos tipo Final Fantasy, como este tipo que estáis viendo aquí, son de Rideon, Japan. Y para Kenko sacaron este juego, este Cross Tales, para Play 4, Play 5 y Switch. Además, este Cross Tales, sí, la japonesa también, es decir, la asiática y la japonesa, las dos llevan inglés. Es decir, que no hace falta comprar la asiática si no queréis. La japo también lleva inglés. El Shadow Complex tiene que estar ahí, dice Baru. Sí, buen juego. Mira, ese no lo tengo. Creo que lo tengo en Vita. Bueno, ya lo miraré, pero en Play 4 no. Play 4 no. Ese es doloroso, para muchos ya, El Shadow Complex, Baru. Ese es doloroso. Dice Shinra, da mucho toque este juego. Tiene el lateral diferente a todos los demás juegos de Kenko. ¡Ostras! Sí, es un juegazo el Shadow Complex. Y además, por lo menos salió físico, un juego que estuvo mucho tiempo en digital. Es de los que pican, me da ton. Bueno, hay muchos que pican, de Play 4 de los inicios hay muchos que pican. Bueno, otro juego que produjo WayForward, el Dawn of the Monsters, lucha de kaijus. También llegó a Japón. La versión de Play 4, Play 5 y Switch, y lleva en inglés. Si queréis importarlo, la versión japonesa lleva inglés. La de Play 4. Luchas de kaijus. Roboces. Colview, a ver,
me encantan los kaijus, me encantan los roboces y lo pillé. Es verdad que gráficamente es muy comiquero. Hubiera molado más un pixel rollo way forward de hace 10 años. Pero bueno, este sí que lo pillé. Este sí que lo pillamos. Namco, Mr. Driller, Encore. Namco decidió que este juego no era digno de sacarlo en Europa ni en USA. En Occidente este juego no era digno. Un juego guapísimo. Que no le dio sus loles de sacarlo. Muy chulo, como podéis ver. Este juego que además lo petó en Dreamcast. Este juegazo. Que tiene muchas versiones, desde Vita, DS. Bueno, está en muchos sistemas. Y que salió en Play 4 y Switch en Asia con inglés. El Mr. Drill además. La versión japonesa también lleva inglés. Las dos, tanto la japonesa como la asiática, las dos llevan inglés. Dice Shinra que en PS5 salió en Corea. ¿Cuál? ¿Este o el Dawn of the Monsters? Shinra, ¿este? Ostras, este no lo sabía que salió en Play 5, ostras. Buen dato, gracias, guapo. Dice Colvio que yo también prefiero el Pixel, sí. Pero bueno, este es un juegazo. Yo no entiendo algunas cosas de decisiones de Namco. Se han quedado juegos top en Asia, que luego hay mucha gente que ha importado porque no han salido aquí, cuando aquí tienen cabida, tienen salida. No sé la decisión de por qué este no. Bueno, patapón, pata, pon, ¿qué decir de este? Que lo dedicamos a Poropo. Esto dice Eva que se lo dedica a Poropo, el patapón. Que por cierto, el creador de patapón sacará en físico este año para Switch y Play 5 su juego, que tiene una pintón, parece un patapón 4. Pero bueno, todavía no se han abierto los preorders, Y este juego salió en Play 4. El remaster sí salió en Play 4, pero no nos llegó edición física en Occidente. Y este patapón, la edición japonesa, pues lleva inglés. Y la asiática, no, la edición asiática lleva inglés. La edición asiática es la que lleva inglés. Y ahora buscarla esta. Búscalo, ahora búscalo. Veréis, o igual os duele si veis los precios. Hola DL3C, guapo. Buenas noches. El primero de PSP, sí, a ver, el patapón es el clásico, ¿no? De la consola. Aunque bueno, el remaster se veía muy bien, Y es imperecedero, es un juego musical, rítmico, imperecedero. O sea, se puede jugar en cualquier época de juego. Y otro es el Loco Roco. El Loco Roco. A ver, el Loco Roco, cuidado, hay versión japonesa y asiática. La japonesa no lleva inglés, ¿vale? La que lleva inglés es la asiática. Y es lamentable porque es que en Asia salió el primero, ¿vale? Pero en Japón salió el primero y el segundo. Salieron dos. Pero la japonesa no lleva en inglés de PlayStation 4. Ahora, el juego está muy buscado. La de PlayStation 4 inglesa, asiática, está bastante buscada. De este Loco Roco. Otro juego de PSP que llegó digital, remasterizado, y que Sony no apostó por sacarlo físico en todo el mundo. Una pena. Bueno, un juego rolero de Kemco. Pensaréis, bueno, pues será Pixel. No. Es un juego muy diferente. Bastante cómico y humorístico, ¿no? El Citizen. El Earth Space. Citizen Unity Earth Space incluye los dos juegos que se unificaron en este pack para PlayStation 4 y Switch. Las dos versiones llevan inglés. Incluso hubo una versión de Switch que sacó Limited Run Games. Pero esta versión de PlayStation 4 creo que es japonesa. Sí, la asiática no, la japonesa lleva inglés.
Hola Manu guapo, sí, nos han nominado. Bueno, Manu dice que nos han nominado. Es verdad que nos han nominado a mejor canal personal y divulgadores, ¿no? En la sección de juego de los premios. A ver, para nosotros es un premio que se acuerden de nosotros. Hay gente muy top en las nominaciones que claro, pero bueno, simplemente que se acuerden de nosotros. Mejor medio absoluto, cariño. Mejor medio absoluto, eso me dice. No sabemos ni lo que es. Pero bueno, nos han nominado para mejor medio absoluto y algo más. Y mejor canal personal. Y mejor canal personal, eso. Gracias Manu, guapo. Bueno, ya que estamos aquí, os hago una promo de Manu, que también tiene canalcito. Varios canalcitos además. Sí, sí. Dice Sinra, este pilló el de Switch del RG hace poco a 10 euritos. Es verdad, este se rebajó. Pues yo lo pagué de salida, Sinra. Este fue... En el RG fue a tope, ¿eh? Ahí yo palmé pasta, ¿eh? Este... TD Dance Unity Earth and Spice. Bueno, el A-Train Express, otro juego de PlayStation. Además este es una saga ya longeva. Hay alguna secuela en PlayStation 2 de creación de red ferroviarias, pero en PlayStation 4 salió este remake y con capacidad para VR. Este juego solo salió para Play 4 en Limited Run Games, pero en Japón salió también y lleva inglés. Este juego de VR. Este A-Train Express Retail. La versión retail asiática japonesa con inglés. La musiquita se ha agotado. Ana. Bueno, este es un juego muy chulo. Este recuerda al Golf Story, pero es de Kemco. Este es de Kemco. Sí, Colvio, ¿cómo lo sabes? Tú sabes lo que es. Conoce bien el catálogo de PS2. Un gallifante. Te lo has ganado. ¿Dónde nos han nominado? En los previos de Bogo, de la tercera. Mira el canal de Telegram. Ahí lo ha pineado en el canal de Telegram. Bueno, este RPG Golf Legends está muy chulo. Es un RPG de golf. Pixel muy guapo. Como podéis ver, jugamos a golf. Calabozos. Un poquito de todo. Muy chulo. Pixel, muy guapo. También salió en Limited Run Games, Switch y Play 4, pero tenemos también la edición japonesa que lleva inglés. El RPG Golf. Este juego tan interesante. Hombre, sí, no me vas a... A ver, el Golf Story es un juegazo. Bueno, o su secuela, el Sport Story, ¿no? Que a ver si algún día lo sacan en físico. Pero bueno, este para ser un juego menor... baratito, está muy bien, ¿eh? Sí, Shinra. Bueno, estas son palabras mayores, sobre todo en nostalgia. El Shadow of the Beast, de la gran Psygnosis, de la extinta Psygnosis. Juegarrales en la época que yo jugué en Commodore Amiga, tanto el primero, y la gente no sabe que salió un segundo y un tercero. Los tres en Commodore Amiga. Porque la gente conoce el primero que llegó a Mega Drive, ¿no? Pero los tres salieron en Commodore Amiga, la saga Shadow of the Beast. Y que la gente de Sony hizo un remake más hack and slash, más acción, y que salió en digital en Occidente. Pero hubo una versión asiática con los idiomas, incluido el castellano y el español, en el Blu-ray, y que había que importar. Es este.
Dice, si Rastero pillé baratito en PlayAsia cuando no había aduanas. Y este además lo jugué. Fue llegarme, me acuerdo, con unas ganazas, abrirlo aquí y jugarlo. Este me encantó. A ver, no es un juego exagerado, vale, pero recordar lo que supuso Shadow of the Beast me gustó, ¿no? Que lo sacaran, ¿no? Este Shadow of the Beast. Al este Collection de la grande gente de M2 Shooting Tigers, grandísimos generadores de Porsche. Este no lleva inglés, pero no necesitas inglés. Son Shums clásicos. Lleva 2 o 3 al este. Además hubo una edición coleccionista tanto para Switch como PlayStation 4 que incluye una Game Gear Micro jugable dentro de la coleccionista, que además pudimos comprar en PlayStation 4 liquidada a 8.000 yenes. ¿Cómo lo veis? Esta Game Gear, ¿ves? Esta Game Gear, viene una Game Gear chiquitita. Incluso luego salió un pack de un montón de colores de las micro, de la Game Gear Micro del juego aparte. Nosotros pillamos solamente la colección de Play 4 y la setilla de Switch. El precio era de 14.800, pero ahora no sé cómo estará. Dice Colvio, me la pillé hace nada y ya se está escapando de precio poco a poco. Uf, claro, si es la coleccionista con la Game Gear Micro, tiene que picar un poco. Bueno, este es un juegazo. The Housemarque. Ya sabéis, ese estudio sueco, nórdico, que compró Sony, que pertenece ya a los estudios de Sony. Y que aquí nos sacó otro juegazo. Acostumbrados a la gente de Housemarque, los Twin Stick Shooters, Alien Nation, y como pasó con el Shadow of the Beast, Sony, porque además el juego pertenece a Sony, franquicia de Sony, no lo sacó físico en Occidente y tuvo que importarse de Asia con todos los idiomas en el Blu-ray. Alien Nation, juegarral. Bueno, otro juegazo, este es coreano. Lamentablemente la versión japonesa que salió era una caja coleccionista y venía el código de descarga dentro de la caja, la versión de Play 4. La única versión de Play 4 que existe fuera de lo que sacó Limited Run Games es la coreana, que lleva inglés. Quiero recordar que lleva inglés, o si no lo lleva da igual, pero creo que sí. Battle Garega, juegarral. Juegazo, que sigue siendo top. Me acuerdo además que cuando nosotros compramos esta versión y luego la de Limited Run, la coleccionista de Limited Run con los vinilos, se ponía en PlayAsia, ponían en PlayAsia stock, se agotaba en el día. Era hiper buscado, ponían stock, además me llegaba el correo porque te avisaba PlayAsia, nos ha llegado remesa de tal, las alertas, ¿no? Ibas allí, me acuerdo que a veces iban y no llegaba a comprarlo nunca, hasta que una vez pude comprarlo. Era un juego que todo el mundo quería en la época, el Battle Garega de Play 4. Ahora vamos a dos juegos de lucha, de peleas 2D, de Sega. De Sega, de la saga Shining Force. La saga Blade Arcus, que sacaron 2 juegos. El primero salió en Play 3 y Play 4. Y esta es la versión de Play 3, la Blade Arcus From Shining X. Juegazos que lamentablemente no salieron de Japón. No hay inglés, pero no es necesario. Son juegos de lucha arcade a tope, como si fuera un Street Fighter. Aquí lo veis. Tiene mucho parecido, por ejemplo, a los juegos de Arc System Works. Muy buenos juegos, muy guapos. Lamentablemente este no salió en Switch. Este solo fue para Play 3 y Play 4. Pero nosotros compramos la coleccionista liquidada de Play 4 en PlayAsia. Era más barata la coleccionista de este juego que la sencilla en PlayAsia. A veces hacía esas cosas PlayAsia. Eso ya no lo hace. Lamentablemente esos tiempos pasaron. Este es muy chulo. Y después nos sacaron la secuela, que esa secuela sí que llegó a Switch. Una coleccionista también preciosa. Del Blade Arcus Rebellion from Shining.
más y mejor. Amantes de la lucha. Hay muchos juegos exclusivos de Play 4 que no han salido de Japón. Una pena. Como el Million Arthur, estos Blade Arcus, un Touhou de lucha bastante chulo. Hay unos cuantos. Bueno, un exclusivo de PlayAsia. Vamos a ver unos cuantos, quizá aquí muy poquitos, pero en el segundo especial más. El Blue Rider, un shoot 'em up de los inicios de PlayAsia, exclusivo asiático con inglés, edición PlayStation 4. Que ya sabéis que en los inicios de PlayAsia editó muchas cosas muy guapas, sobre todo zooms para la consola de Sony. Este Blue Rider. Con 360 grados, muy parecido al Gravitar. O el Asteroids de Atari. El hecho de los 360 grados, de la gravedad, bastante chulo. Difícil en algunas cositas. Sí, Baru, bastante jodido, sobre todo cuando tienes que controlar el movimiento, que se te va para un lado y otro y empieza la lluvia de balas. Mueres como un loco ahí, ¿verdad, Baru? Blue Rider. Bueno, el Capcom Bell Action. Esto es un recopilatorio brutal. Bueno, tiene unas coleccionistas muy chulas, pero tenéis la posibilidad de Play 4 o Switch. Solo han salido en Japón en físico. Llevan idiomas, las dos versiones, la de Switch y la de Play 4. Y lleva juegazos. Beat'em brutales. Alguno exclusivo de arcade que hubo por primera vez el port en consolas. Por ejemplo, Fatal Fury. Digo, ostras, Final Fight. Me sale la F y mezclo cosas que no tocan. Pero bueno, amantes de los beat'em up, aquí vais a tener juegos muy muy chulos, los de Capcom, los clásicos de siempre. The King of the Rounds, The King of Dragons, Capitán Comando, este es brutal. No le eché yo monedas al Capitán Comando, madre mía. Next of the Round. Warriors of the Fate. Este lo jugué poquito. Muy poquito. El Armored Warriors. Y el Battle Circuit. Este es el juego a tener en cuenta. Solamente por este merece la pena. Bueno, y era un juego de Handusoft. Sí, de Handusoft. Un juego que publicó Handusoft y que editó PlayAsia en físico para Play 4. Aquí llegó en Switch. Este juego salió en Switch en los inicios en España. Salió este juego Caveman Warriors, ¿vale? Este juego plataformas, acción, más puro estilo arcade clásico. Pero existe una versión exclusiva de Play 4 de PlayAsia. Caveman Warriors. Bueno, y otro juego difícil. Otro juego de PlayAsia, de Asiasoft. El Black Sea Odyssey. Otro twin stick shooter con cositas de gestión, recolección y matar mucho bicho. Vais a ver. Además, este juego perdió la licencia Asiasoft y ya no lo vais a encontrar en PlayAsia, ni siquiera la ficha. Así que no sé si algún día se volverá a reeditar, porque perdió la licencia Asiasoft. No sé si alguien más volverá, así que igual el único juego físico que existe es el de Play 4 y las 1000 unidades que se vendieron de la edición limitada. Y estuvo tirado de precio, Shinra. Pues ese juego tirado de precio que es este Black Sea, guárdalo bien, porque igual ya no se volverá a editar este juego nunca.
Black Sea Odyssey. Bueno, un juego que jugó en el canal, el Forgotten Anne, de un estudio nórdico indie que fue apoyado por Square Enix, al más puro estilo Studio Ghibli, un juego de plataformas y puzzles muy chulo que jugó en el canal, Forgotten Anne, que tuvo una edición de Switch de Limited Run, pero hay una versión de Play 4 con inglés en Japón, editada por Square Enix. Es este juego, muy guapo, muy recomendable. De hecho, nosotros compramos el de Play 4 antes de que lo editara Limited Runs, antes de conocer que lo iba a editar el Limited Runs en Switch. Muy, muy chulo y muy interesante. Este Forgotten Anne. A ver, muy bonito, es muy al estudio Ghibli, muy chulo. Y ya tiene sus años, ¿eh? Tiene sus 5 o 6 añitos ya el juego. Plataformas, puzzles. Bueno, el Blade Strangers, juego de Nicalis y Piki. Piki es el editor japonés de Nicalis en Japón, que también edita todo lo de Nicalis con inglés. Y es un juego de lucha que salió para Play 4 y Switch, que lleva inglés, la edición japonesa también, de los personajes de Nicalis. Sí, de los personajes de Nicalis. Muchos de ellos reconocibles como Akira Kawase y otros tantos personajes. Juego de lucha. Bueno, es un juego de lucha. No es que sea muy bueno, es un poco simplista. Hay muchos mejores, está claro. Pero bueno, tener en cuenta si os gustan los juegos de lucha, los coleccionistas de Play 4. Esto ha salido en físico. Y con inglés, la versión japonesa. Blade Strangers. Bueno, esto es un muy buen juego de VR. Dimmu Reborn, juego rítmico musical precioso que Eva jugó. La segunda parte es esta, la Reborn. Salió en Play 4 para VR. Salió en Corea y Asia. Nosotros tuvimos que comprar la coreana en eBay, me acuerdo, porque estaba hiper buscado, hiper especulado, con inglés en el Blu-ray. Dimmu Reborn. Muy chulo además, muy guapo. En Switch salió el primero, el Dimmu, por si alguien lo busca, lo sacó PM Studios en Estados Unidos. Rítmico, muy guapo y difícil, es muy difícil. Bastante difícil. Bueno, otro juego de Play Asia, esta Soft, otro juego que se quedó exclusivo de Play 4 en edición física, Defenders of the Crown. Otro juego duro también, otro shoot 'em up, durillo, y que fue, y lo abrí. Ahora diréis, ¿abriste una edición limitada a una caja? Sí, este lo abrí y lo jugué. Y es durillo también, es durillo. Ahora, está guapo. Está guapo. Defenders of the Crown. Y creo que está en digital en Switch este juego. Podrían hacerlo algún port para Switch, ¿no? Podrían. Bueno, Derashine, de From Software. No todos son Souls-like, ni Armored Core. También hacen otro tipo de juegos conjuntamente con Sony.
y Japan Studio, y nos sacaron aquí un juego para VR, el Derashine. Lamentablemente este juego no salió en Europa. Salió primero en Asia, que es la que tengo yo, con todos los idiomas, la edición asiática. Pero también salió en USA posteriormente, que creo que Barugón tiene esa edición. El maldito tiene la versión americana, ¿eh? También muy buscado el juego, este juego, el Derashine, por juegos que quieren jugar VR, buenas historias y también por gente que colecciona los juegos de From Software. Dimension Drive, otro shoot em up muy chulo, muy guapo, el cual aquí la premisa, como podéis ver, tenemos 2 dimensiones y hay dimensiones que no podemos avanzar, tenemos que pasar a la siguiente y así, así, así. Juego muy guapo, editado por PlayAsia, tanto la versión de Play 4 y posteriormente una de Switch. Ya sabéis, PlayAsia edita totalmente todo en inglés. Este Dimension Drive. No tiene ninguna, Baru. Me sueña. O tiene las dos. No me trolees, que te conozco. Muy guapo el juego. Y además una premisa de gameplay muy interesante. Te falta, ostras. Pues nada, tendrás que hacer un esfuerzo, ¿eh? Bueno, un Dodonpachi. Dodonpachi y M2 Shooting Tigers detrás. El clásico de PlayStation 2 de los arcades, el Daijou, el Reincarnation, ¿no? El Blissful Death Reincarnation del Daijou, el clásico, el mejor Dodonpachi, para mí el de Play 2. Nos salió este año pasado para Play 4 y Switch. Ya sabéis, esto lo tenéis en el mercado. No confundáis con la edición del Dodonpachi Resurrection, que es otro juego que sacó Limited Run Games y Super Deluxe. Aquí tenéis además una edición coleccionista muy chula. Una portada brutal también. Me encanta la portada, qué arte más guapo. De la buena gente de Cave Cabe. Bueno, y ahora uno de los juegos más caros de la consola. ¿Quién lo iba a decir, Shinra? El Earth Atlantis. El Earth Atlantis es un Zoom, como podéis ver, que sacó PlayAsia limitado. Monocromático, precioso, muy guapo. Y el juego está muy bien, aunque he visto notas del juego que son totalmente desacertadas. Pero si no podéis obtener la versión de PlayStation 4, no os preocupéis. La gente de Video Games New York, VGNI, ha sacado una versión para Switch de este juego. Una edición muy chula para Switch, que todavía hay stock en muchos sitios como Video Game Plus, incluso Impact Games. Si no podéis acceder a la de Play 4. Este juego se agotó muy rápido. Eran 1000 unidades, creo, de la PlayStation 4, la gordita de PlayAsia. Y se agotó. Me acuerdo yo que lo pillé y a poco se agotó. En aquellos tiempos PlayAsia había que hacer F5. Imaginad, eran 1000 unidades y se vendían. Bueno, un juego que me encantó en la época de Play 3 de Sega, en el cual está implicado Tri-Ace. Tri-Ace, ¿os suena Tri-Ace? Tri-Ace, un estudio que trabaja para varios, incluso ha trabajado para, por ejemplo, Square Enix. Hace juegos reales. Valkyrie Profile, ¿os suena? Estuvo detrás Tri-Ace. Bueno, Resonance of Fate, como se conoció en Occidente, End of Eternity, como se conoció en Japón, que sacaron una edición 4K remasterizada para Play 4 en digital, que no salió en Occidente en físico, pero hay una versión asiática y otra coreana que lleva los idiomas en el Blu-ray. Así que si os interesa que lo sepáis, juega RAL como lo copa un pino. Y como dice Shinra, este no para de subir. No para de subir. No para de subir.
Pero, a ver, os digo una cosa. El juego está muy guapo, ¿eh? A mí me encantaba el gameplay. A ver si vemos un poquito de gameplay. Si sale aquí en el... No sé si sale ahora un poquito de gameplay. Aquí se ve un poquito. Muy guapo el combate. Las mecánicas. Muy chulo. End of Eternity. Conocido aquí en Occidente, la versión de Play 3, Resonance of Fate. Aquí lo pongo. End of Eternity. Ahí lo tienes. ¿Veis aquí Resonance of Fate? Resonance of Fate es como se conoce aquí, porque este es el tráiler europeo. Pero como lo tienes que comprar en Asia, Corea, End of Eternity. Bueno, y otro juego de Cave, cabe. El Extra de Sea, que salió para Switch y PlayStation 4. Juegarral de Cave. Que se ha quedado solamente la edición de Japón. Es la que hay. Juegarral. Es una coleccionista muy chula. Poquito a poco todo lo de Cave está llegando. La verdad es que guay. Todo lo de Cave está llegando. Play 4 y Switch. Extra de Sea. Vaya nombre, ¿eh? Si lo preguntáis cómo se pone, se escribe así: EPS con punto ra de sí. Así va. Es una cosa muy rara como se escribe, pero ese es el título. Bueno, un juego también de Asia, Play Asia, que editó Play Asia para Play 4. Un juego muy al estilo Souls, el File of Light, la Darkest Edition, pero vista isométrica, en el cual llevamos a una chica, somos un caballero. Además lo jugué en digital en Switch. Lo jugué en digital en Switch. Y nada, tienes que intentar que no te la maten. Tienes que apartarla, dejarla en un lado y tú defenderla, ¿no? Y es difícil, ¿eh? El juego, ya os digo que es dificilillo. Fall of Light. Además la chica es de la luz y nos da luz en algunos momentos. Bueno, está bien. Tiene su rollo. Fast Striker. Bueno, este juego es un juegarral. Y diréis, me suenan los gráficos, este pixel. Este juego lo ha sacado y la licencia la tiene Play Asia. Asia Soft. Y no suenan los gráficos de este juego, el pixel que tiene, del Fast Striker, que también lo ha sacado en Switch, Play 4. No suenan de un editor que saca juegos muy caros, que acaban siendo muy caros. Supongo que Shinra lo sabe. Venga, tirarle. A ver qué creador creadores del juego. ¿Quién son los creadores del juego? ¿Quién podrá ser? Os doy una pista, son alemanes. ¡Ole, Shinra! El más rápido del lugar. Sí, son los de NGDEP. Y bueno, es un juegazo. Es un equipo que hace las cosas bien, la verdad. Luego ya el tema de las formas, como son en privado y cómo escriben mensajes y tal, ya os digo yo que son más duros que el Alcoyano. Pero el tema de programación al más puro estilo pixel, arcade, lo hace muy bien. Fast Striker. Play 4 y Switch. Y los saco Play Asia. Headliner. Esta es una visual novel de investigación y periodismo. Y esto ha salido en Japón. Play Asia sacó una versión de Switch, pero en Japón salió otra. No, también salió de Switch en Japón. Sí, las dos. Play 4, lo digo por Baru si le interesa, con inglés. Headliner Novi News. Juego muy interesante, periodismo, investigación y gestión. Headliner Novi News.
Bastante desaparecido, por cierto, el juego. Bueno, y este es de los juegos de lucha que lamentablemente no sé por qué carajo no salieron físico en Occidente, sí en digital, de la gente de Arica. Arica, ya sabéis que había trabajado con Capcom, incluso hicieron juegos juntos, los X de Play 1 y Play 2, ¿os acordáis? Con personajes de Arica que estaban en esos juegos, que después recuperaron y hicieron este juego, el Fighting X Liar, con Skullmania y compañía, ¿os suena? Pues este juego salió físico en PlayStation 4 en Japón. Y la gente de Arica sabe trabajar los juegos de lucha, porque ya os digo, hicieron los Street Fighter X, eran de ellos. Dice Shinra que cayó muy barato en PlayAsia. También, Same. Aquí tenéis Skullmania. Igual esto sí que os suena. Y la verdad es que la pena es que no salió físico fuera de Japón. O no sé si también salió en Asia. A ver. No, Asia. También salió en Asia. Asiática también, con inglés. Y Japón. Este era el Darum Mister. Sí, este era muy guapo. Este estaba muy guapo. Este era como el... Muy chulo. Bueno, y era un juego rolero de Namco Bandai, que hubo una edición asiática para el público occidental, portada y contraportada en Asia, de un manga muy conocido de mechas, como fue el Full Metal Panic. Y en este caso es el Full Metal Panic Fight with That Is Win. Y yo no lo compré en Asia. Diréis, ¿cómo? Hubo un publisher italiano, una tienda italiana, que vendió desde Amazon Italia a Europa al precio de venta de la asiática. Es decir, no había... Se ve que compraría el por mayor. Y me acuerdo que se lo compré a este chico italiano en Amazon Italia. Y como os digo, el juego viene en contraportada en inglés de este juego de Namco Bandai, RPG sobre el manga de Full Metal Panic. Bueno, el Full Wind. El Full Wind, sabéis que Tesura, en sus inicios, trajo este juego para Switch, pero antes de ese juego salió una versión de este juego pixel tan mono del zorrete en PlayAsia para Play 4 y PS Vita. El Full Wind. La versión de PlayStation 4 es exclusiva de PlayAsia, juego muy chulo, pixel, plataformas. No es el Fox and Forest, pero bueno, no está nada mal. O es muy guapo. Si os interesa, existe una versión para Switch, que lo trajo Tesura. Advance era en su momento. Lo editó como con sello Advance. No sé si os acordáis. Parappa the Rapper. Parappa. Bueno, Parappa the Rapper sí que salió con inglés la versión japonesa. Es decir, si pasáis por Japón, veis un Parappa the Rapper de Play 4, lo engancháis porque es muy interesante tenerlo. El Parappa the Rapper, lamentablemente, salió remasterizado y no salió de Japón. Una pena. Este hubiera molado, este juego musical, el clásico de Play 1, y luego tenemos aquella secuela en Play 2. También tuvimos aquel port de PSP. Parappa the Rapper. Gracias, guapo. Bueno, Baru, mañana está la secuela. Tenemos el segundo episodio, pero no queda mucho, No queda mucho. Gracias por pasarte un ratito aquí por nosotros, ¿vale? Baru. De todas maneras lo pondremos en YouTube. Estará en diferido, ya sabes. Bueno, un juego
que llegó en Limited Run, pero que tuvo su versión japonesa, aunque no lleva inglés, la japonesa no es necesario, de un juegarral de este Cute Map, que este juego me lo regaló Eva, la Collector de Limited Run. El Game Tengoku Crazy Mix Special. Muy chulo, este es un juegarral, la verdad. Tenéis la posibilidad de comprarlo en Japón. Este juego pixel, chulísimo, Cute Map, una gozada. Eva me compró la coleccionista, que es una caja rosa, preciosa. Le encanta esa edición. Recordará ella que la compró. De este Game Tengoku Crazy Mix. Jugamos en los recreativos. Muy chulo. Bueno, el Devil May Cry, el 4, sabéis que era de PS3. Pero salió una versión de Play 4 en Japón. Lamentablemente no se editó aquí. No se editó aquí. De este juego mejorado para Play 4. Pues salió en Japón con todos los idiomas. Y bastante buscadita ya. La versión de Play 4. Del Devil May Cry 4. El juego de Play 3. Bueno, Gnosia. Una visual novel. Muy chula y muy tróspida, como dirían algunos. Muy interesante. Que hace un añito y medio salió la versión de Play 4 con inglés. Este juego salió en Switch y en Switch no lleva inglés, curiosamente. Pero sí, este juego, si os gustan las visual novels con bastante fondo, tróspidas y del estilo, esta Gnosia, tenéis la versión de Play 4 y Play 5. Play 4 en este caso, estamos hablando de Play 4 con inglés. Y viene con un montón de portadas. Shinra, este juego es de los que tiene Eva con una espina en el costado. Es decir, Eva lo quería en Switch y en Switch no se lo sacaron con inglés. Y al final dijo, del cabreo, dije, no pillas la de Play 4, no la quiero. Es una pena, podría haber salido en Switch igual con inglés, pero no lo sacaron ni con inglés en Switch. Bueno. El Gnosia. Manifold Garden. Juego de puzzles, de perspectivas, 3D muy chulo. Este lo sacó IAM 8-bit en Estados Unidos. Pero hubo una versión japonesa con inglés de Play 4. También creo que Play 5. De este Manifold Garden. Juego 3D muy bien valorado. Tiene unas notazas este juego. Si os gustan los juegos de puzzles, como podéis ver, lo ponen notazas. Manifold Garden. Bueno, hay un juego con inglés de trenes. En Switch hay dos, pero este segundo que salió para Switch, de los Tetsudo, como se llaman en Japón, aunque se conocen aquí por Japanese Rail Sim, el Journey to Kyoto. A ver, si lo queréis buscar, la de versión de Play 4 es esta portada, ¿vale? Sale este tren en rojo. Es Tetsudo Kyoto o algo así, ¿no? Es un nombre muy raro. Bueno, pues este juego lleva inglés, totalmente jugable en inglés. Juego muy chulo. Sí, el de Dispatch Games, Shinra. Aunque ya hay un segundo, ¿eh? Ya no solamente hay uno en inglés, hay dos. Y es un juego que además, si tenéis un mando ya de trenes, como es en nuestro caso, es muy guapo llevar trenes por Japón. Visitamos Japón, hacemos turismo. Mira qué chulada. Por aquí, a ver, por aquí. Manejábamos el tren. Pues, está muy guapo, la verdad. Con la tontería nos hemos aficionado a los dos trenes también. Bueno, el Steam. El Steam además Eva lo juego en el canal. Sabéis que aquí ha salido en Switch y Play 5. Pero hay una versión de Play 4 en Japón que lleva inglés. Si coleccionáis Play 4,
este juego salió en Japón con inglés. Él es Chim. Bueno, y aunque no lo creáis, salió un juego de Taiko no Tatsujin para Play 4. Salió en Japón y salió en Asia. La versión japonesa también llama inglés. Pero el Drum Session es como se le conoce en Asia, que es la cara, porque está totalmente la carátula en inglés. Juego para Play 4 que además se lleva un pack con el tambor que está sobre los 500 euros. Brutal lo que ha cogido en precio este juego. Este Taiko no Tatsujin, que mucha gente desconoce que también salió en Play 4. De la gente de Namco Bandai. Taiko no Tatsujin, Drum Session. Y ahora os dejo aquí el tráiler de un juegazo que llegó desde PS Vita a PlayStation 3, un port para Play 4. Ahora vengo. Es el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, brutal. Y este está buscadísimo. Este se me escapó a mí, Shinra. Ya voy a estar aquí. Shinra, ¿este lo tienes? Este a mí se me escapó. Y es una pena porque cuando me acordé y quise ya por él, ya el tema está casi impagable. Este Ultimate Marvel vs. Capcom 3 para Play 4, la edición japonesa que lleva además todos los idiomas. Una pena, pero bueno. Capcom decidió que esta versión para Play 4 no debía salir de Japón. Bien. Y bueno, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, 120 juegazos. ¿Qué os ha parecido? Y para mañana tenemos otros 100 y pico, 120 más. Juegos como por ejemplo Gold Boy, Girls and Panzer, Glamour Fantasy Versus, la Legendary Edition con todos los personajes que han salido en DLC jugables y vienen en un pack en la versión japonesa, el Hand of Fate, el Hardcore Meta, los Toa Plan Arcade. La verdad que otros... Mirad, estas son mis listas. Pues quedan un montón de páginas más. Otros 120 juegos. Y eso que quizá algunos por calidad... y ya os digo, por fanservice no los he metido. He metido... La verdad es que tiene un catálogo de importación. Play 4 muy interesante. Y se agradece que exista también en físico, que lleve idiomas, la verdad.
Ahora ya está en vuestro poder de querer importar o no. Es verdad que ya muchos de estos juegos, algunos de ellos ya se llega tarde. Han pasado ya ciertos años y empiezan a estar muy buscados por público occidental y también por público asiático japonés, que son muchos juegos. Por ejemplo, este Ultimate, ya el japonés también le pone pasta. El Buried Star también lo veréis, como dice Shinra, coreano. Juegos muy chulos. El Buried Star es una visual muy guapa también. Buscada tanto la de Play 4 como la de Switch. Muy buscada, sobre todo la de Switch por la Steelbook, pero la de Play 4 también está buscada. Gracias, Pilder, guapo, que descanses. Pero bueno, mañana más y mejor. Y nos vamos a marchar. ¿Qué os parece? Nos vamos a marchar. Mañana vamos a volver sobre las 9 igual. Volumen 2 de este especial de importaciones japonesas asiáticas. Incluso yo creo que incluso el volumen 2 puede estar incluso más guapo. Pero bueno, ya os lo dejo a vosotros que penséis una cosa u otra, Y nos marcharemos con alguien. No sé quién estará ni en directo. Tenemos a Kai, a Triskelion, a Sergio, Ozoe. Dice Eva Sergio y Eva es la jefa. Volvemos. Se la devolvemos, que ayer, es verdad, ayer nos hizo la RAD Sergio. Y apenas le hicimos promo a su canal. Y apenas le hicimos mucha promo. Y el bueno de Sergio es muy bueno, Es muy buena gente. Y está jugando el Stalker 2. Ole, ese hay que verlo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar por aquí. Un besazo. Yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Y nos vamos a marchar con el bueno de Sergio. Mañana más y mejor. Eso esperamos. Chao a Kemi, a de la TC, Shinra y todos los que habéis estado por aquí. Sobre todo Loki, felicidades de nuevo. Espero que te hayas comido un buen pastel, y que descanses bien. Adiós, Ton. Nos vemos. Nos vamos con el bueno de Sergio. Hasta mañana.